chicas. Qué bonito cardio Mi que hicimos el día de hoy zapato. para sacar todas esas malas energías y estar positivos. mí me gusta. ¡Ey, felicidades por un nuevo día! Pero por si acaso, Ah, Pinquita. un nuevo día. Y faltan Mujer, 2 días. Vale, Ahora dos dejaste mis días, zapatos rápido. señoras y señores. ¡Abriendo alto, que esa vuelta se acabó! Y se acaba la primera. ¡Ey, La yo primera quiero, temporada yo quiero, de la Casa del yo Poder quiero del porque sí, un aplauso al amor, a los enamorados del poder del amor. ¡Que viva la gente que encontró el amor, que lo vivió, que... Un aplauso para el poder del amor también. Chimba, que fue chimba, fue chimba. Una experiencia Por los inolvidable. amores. Mariela metió el vestido a la lavadora y quedó de ese color. Exactamente, era rojo, pero no sé qué pasó. Ladrillo. No sé qué pasó. Uno era se les rojo. Lo lavó con ladrillo. Eran el Lo pijama, lavó mucho. exactamente. Confundieron Ey, el ese día de gorro, las ese gorro brujas tan con el parado rojo. que Andrés. Algo se tiene que parar, ¿no? En este set. Están con... Ahora, ¡oh! Ahora sí. Qué bonito. Ahora, Hoy es todo, hoy es todo. Ese junte para la final, me gusta. Raro eso. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué Se tiene de va malo? siempre con tus No comentarios. tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo? Nada. Te queremos, Sebastián. nada. A nosotros no nos hace un Mira, premio. llegó Santa Claus. ¡Oh! Shirley, tú de rojo y yo que me antojo. Oye, Seba. Y ese Todavía para la está final, sucio, ¿qué tal? está sucio todavía por aquí. Seguirás con Todavía el está sucio. a la de rojo. ¿Cómo te ensuciaste? Ok, yo que La recojo. Theodore. Theodore, dilo como es. Y atrás, y atrás. Theodore. Y atrás la T de... Y saludando a mi hermanazo, Miguel. Gracias. Ay, yo. Thor. A ver, gracias Miguel a los Tonto. Qué lindos, qué linda esa combinación. Un paso más cerca de ganar el programa. Estoy sudada porque la verdad que Listo me para bailé hasta ganar. sudé hasta la gota gorda. Pero aquí está Unos 10 minutos el Leonor. Ah, de Eleonora. Y Lindo. Teodoro. Gracias a Team Andrelfi por ¿Por qué qué? este ¿Por busito qué muy te- lindo, verde, nuestro color. Gracias. Mira, Claudia. Gracias, Team Andrelfi. Yo lo pensé, lo dijiste. Dice Sebastián que le gustaría que los Ahora sí me Sebasley le parezco hicieran a uno ella por porque estoy Shirley. cachetona. Nosotros tenemos, ¿Y por qué te lo pusiste? nosotros tenemos, Igualita. pero hoy tocaba Sí, estoy de cachetoncísima, rojo y ¿no? Soy 90% cachete, 10% Faltan las cara. dos colitas. Nosotros Es verdad, tenemos- aquí están las colitas. ¡Oh, qué Eso, lindo! y ese vestido tan lindo que tienes hoy. Navidad. Navidad, dulce Navidad. Estamos en la entrega oficial de regalos navideños. Alejandro, feliz Navidad. Son cosas demasiado íntimas que deben resolver ellos en su intimidad. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Rápido, que no tenemos todo el día! Bueno, esto es muy íntimo, no sé si a Miguel le guste. Fin de año, cumpleaños, ahí está ya todos los regalos del año. Ya con eso, mira, tienes para el año que viene. Dijo alguna vez que nunca más, ¿Será Shirley? pero se atrevió. Se atrevió y hoy en día es una mujer bastante feliz. Entonces no es Shirley. Y este regalo es para una persona que ha tenido muchas oportunidades con las chicas, pero nunca se le ha dado con ninguna. ¡Fred! Una persona que me llegó a enamorar. Le voy a pedir a Mare que sea mi novia en el programa. Poder del amor. Gracias por todo lo aprendido. Después de este experimento pude desarrollar mucho el amor propio. A la nueva generación disfruta al máximo y no tengan miedo al amor. Y no rompan las reglas, guiño, guiño. El amor nos une a todos, soltar y aceptar. Quiero recordarles que piensen muy bien, porque mañana también tendrán la oportunidad de votar por quienes ustedes creen serán los campeones de la Casa del Poder del Amor. Ahí
Hay Yo más de espero, uno por acá favor, que que mi comió amigo pavo desde secreto que haya, entró. me haya comprado algo que me lo Acuérdense que soltar ya ¿Tiene un pavo? 13. Últimos días. Es increíble lo que se acerca. Secretos por revelarse. Historias por concluir. Jessica. ¿Será Jessica la última que pasará por Ricardo? Será Andreina. ¿Andreina ganará más votos por repetir el outfit con Miguel? ¡Wow! ¿Andrés revelará qué pasa en las noches en su apartamento? Estoy comprando votos por si les interesa. Perdón, Sebastián, ¿a dónde estaba yendo anoche? Sebastián vuelve donde fue feliz. ¿Será Lilian una visitante de Lima, Perú? Mi líder. ¿Será que Sergio se va directamente a Honduras? Claudia, I love you. ¿Será que Claudia la invitarán al tour de Puerto Rico? ¿Qué pasará? ¿Será que Alejandro confesará sus trucos mágicos? ¿Será que Mare redimirá su tiquete a Bolivia? ¿Será que ¿Será que el gorro de Andrés se doblará? ¿O será que a Andrés se le parará algo más que el gorro? ¿Será que el mañanero ¿Será que gana sí? un chocolate con ¿Será que Shirley? se irá por Fred? ¿Será que Fred aprende a manejar la cuatrimoto? Qué feo. ¿Será que Bleli confiesa su amor por Ricardo? Buenos días. ¿Será que Kim ¿Será que Kim? va a ser la tía soltera con plata? Va a Va a decir quién le parece lindo. Fred, dijo que Fred. Si voy a terapia individual, ¿por qué no con O Renier. ¿Qué? ¿No tiene nada de malo ir? ¿Será que Austin dará su primer regalo el día de hoy? ¿De qué hablas? Austin ya dio regalos. Ah, ya, mira. ¿Será que Kim recibirá un beso de ¿Será que regalo? la año de Austin por fin? Austin ya dio regalos y eso que Austin los el que no se vieron en estampillado. cámara. Su mejor versión. Él está preñado. ¿Será que Mariela me paga los puntos en el hospital? ¡Hala! ¡Precioso! ¿Cómo estás, linda? 3 puntos. No, Ella toda ilusionada y mi líder todo frío. Es el bello durmiente. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué va Tania Santos? Qué feo mi líder. Oh, mi líder. Y No Andrés, ¿qué creo. hace con ese condón en la cara? ¡Déjalo quieto! No creo, mi líder, que usted sea capaz. Andrés parece Ricardo, un encárgate, bufoncín. por favor. Ataca. Ataca, Ricardo, ataca. ¡Ey, chirrete! ¿Sabe que no puede con Ay, este ¿cuál Kim? chirrete? Hermana ¿Cuál? de ¿Gustó el regalo que te chirrete. di? ¿Qué dijiste? ¿No te escuché? ¿Te gustó el regalo que te di? Qué divertido cuando se enfocan cerquita y él está. Ay, no, sí. Porque uno no sabe qué hace uno esas juega caras. entonces, era No, una uno está palomita concentrado para y todo, uno no ya sabe qué hace esas caras. Entonces uno está así y resulta que Comí. cuando te enfocan y ya te ves. Para empezar, no tenés derecho a participar de esta conversación, papi. Yo participo donde yo quiero, papi. No cuando te estamos cerrando la conversación. No, mi rey. ¿Acaso te vas a subir a un auto si no te están invitando a subirte? Yo soy atrevido, papi. Ya, pues, te ganas una denuncia entonces. Hágalo. Eres un maldito. Después te dicen, estoy hablando con mis abogados porque me denunciaron. Hágalo. Bueno, en conclusión, solo voten y ya. Que pase lo que tenga que pasar. Eso no va a funcionar con nosotros, papi. ¿Qué piensas hacer? No. Vamos a sacar una hipótesis de la tabla ¿O vas a hacer una de votos del público. Una hipótesis. Va a quedar tal como está. No, Sí. acordate. Vamos a sacar una hipótesis de lo que sería la tabla. De lo que sería... En 4 meses no has cambiado las votaciones, perdón, en los 2 últimos meses. Marica, Por eso- En la por eso última mismo, semana. por eso la mismo, verdad, ese estadísticamente. tema es muy interesante, pero yo, Andrés, con esa pinta no soy capaz de tomarlo en serio. Venga. Vamos a acompañarse. La cada vez que no puedo votar por ti mismo. No, nadie dijo eso. No, no se puede, yo pregunté. Sí, pero no, Dani, lo que voté por vos. Claro, yo lo haría 100 veces. Sí, Muy egoísta de tu parte. lo soy. Mierda. Si yo le doy like a mis fotos, loco.
Me comento. No, tampoco. Respondo mis historias, reacciono a mis historias. ¿Ustedes no se dan like? Le doy like a mi foto, no, a mí me da un poco de vergüenza. ¿Vos te das like? a mi foto. ¿No te ¿Por das? qué? Porque es mi foto y me amo, boludo. Es verdad, sí. Es válido. Bien respondido. Pero no sé, güey. Me lo imagino a Fred mirándose al espejo. Sos bello, sexy. hermano. Sí. Se mira En pelotas. mirándose al espejo. Bien feca. No hablo en Eso es primera amor, eso es persona. amor propio. No, eso es narcisismo. No hablo en primera persona. Si dijera que es bello este tipo, ahí ya sería narcisismo, egocentrismo. ¿Cómo así? Cuando tú te dirijas a tu propia persona en tercera persona, ahí ya es un símbolo de que te crees más. Este tipo. Este tipo, ajá. Ah, ¿en serio? El Frederick es un tipo, no sé, por ejemplo, nuestro presidente, nuestro expresidente Evo Morales decía, el Evo ha hecho esto, cosas así. El hablar en tercera persona de ti mismo es un símbolo de narcisismo, de egocentrismo, de creerte más que los demás. Ay, no, engordar a otra parte. Ese sabe rico. Me acabo de echar un Ese sabe pedacito. rico. No. De verdad, vos que te... No, me acabo de echar ese ¿Sabe pedacito de como pastel. es banano o es lo dulce? No, Mariela. Probalo. Está rico. Una mordida. Estoy comiendo pie, güey. Una mordida. No, bebé, gracias. Usted no, esa no. Lejos de mí. Eso no es vegano. Qué lindos regalos hay. Un pequeño regalo de Navidad para mi regalo de vida. Te veo en la fiesta. Uy, ¿quién es ese? Entonces la idea era que te veo en la Oye, fiesta con tu esto. papá. Cuidado. Qué lindas las pantuflas. Ay, me encantan. A mí no me gustan, a mí no. ¡Ay, qué lindas tus pantuflas! Ese es el jueguito ¡Pantuflas! del jueguito del teléfono. ¿Qué dije? Pantuflas. Pantuflas. Es pantuflas. Pantuflas. No es pantuflas. Es pantuflas. Pantuflas. Es pantuflas. Pantuflas. No, Pantuflas. Es sin N. Pantuflas. Sin N. Pantuflas. Pantuflas. Es pantuflas. No, tan loca. Es pantuflas. Pantuflas, exacto. Pantuflas. No. Pantuflas. La tu sin N. Pantuflas. 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 No sin pantuflas. Pantuflas. Se van a ir al paseo. Van a ir al paseo. ¿Qué preguntas? Si tú no vas a ir. ¿Y tú? ¿Qué haces esa? ¿Por qué? Pero pues, Informante. Sí, le va con... hagan o dejen de hacer. ¿Qué? Un undercover. No importa que hagan o dejen de hacer. ¿Ana te importa? Pues para poner como... Pues la verdad, sí me importa un poquito. ¿Cuál? Sí me importa un poquito, pero pues para poner conversación. Un poquito igual que ¿Qué? ¿Qué? Ese tema que Shirley, vamos a subir el fin de. cuando se suba ese TikTok va a explotar en las redes sociales. Ay, ¿ve? Ay, se me olvidó, es hasta mañana, ¿no? Mañana. Regalo. Encima ella no tenía el número. Ella entró, ¿no? Ella entra ahí, 1, 2, 3, 4. Heidi. Y tú haces súper bien, la verdad. Le dices el toque. Siempre estoy diciendo Shirley. Me encanta que dejas andar tan navideño. Wow. Andas tan navideño. Ese es el pibe que ama Navidad, el palo. Sí, ese tienes que llevarlo a Honduras para el 31. No, en el aeropuerto yo llego así. Ah, así vas a llegar. Hola, Honduras. ¿Con el gorrito? Sí. Yo creo que no te dejan entrar así. No, sí lo dejan entrar, ¿por qué no? Presentable. No, si lo dejan entrar, o sea, anda vestido. No, este está loco, Ana. Este tiene una bomba, Ana. Mira, yo he visto peores cosas en los aeropuertos, tranquilo. ¿En pijama si te dejan entrar o qué? Mira, en el aeropuerto de Puerto Rico yo he visto gente llegando en traje de baño. Ah, no. Es una falta de respeto. Y personas que viajan en shorts las voy a juzgar. Porque ¿quién caramba viaja en shorts? Y shorts de mahón. Pero hace O sea, frío. eso es una...
Yo. ¿Cómo que se dice que no la dejaron viajar por ahí? Rico, rico. No, a mí no me molesta la provocativa. Es que cómo tú te sientas por alrededor de 2 horas con el bus ahí apretado. Pase lo que pase. No me cuadra, ¿me entiendes? Ganadores indiscutibles del público. No, yo voy en jogger, Porque papi se ha en rajado camisa. de arriba para abajo de las dos. Eso es tan rico. Con harta promo que hemos tenido. Ah, gracias. Exacto, pide permiso primero. No se crea de la casa. Es mío. Gracias, Gilly. De nada. De nada, Fred. Ay, qué asco, la gente Te lo se- mereces, Fred. Voy a ti, Fred. Mío personal, Porque Fred. las- Me gusta tu recorte, Fred. Qué buen, qué chimba de outfit, Fred. Está más combinado con una papeleta, Fred. ¿Tu regalo? ¿Qué pasa? ¿Tu regalo? Chao, carajo. ¿Tu regalo? ¿Tenés? ¿A quién le sacaste? Ah, ¿quién se queda en el papel? A alguien. Ya. Por ahí. Vamos a poner a helar este juguito. Ahí está. Uy, no, la tía Mare está en acción. María Emilia está... A la orden, estás. Deja de La voy a llevar a Siempre. la voy a Los llevar 4 a mi meses que estaba casa. en esta casa he pasado limpiando las Le porquerías vas que a otros sacar el dejan bolso en en la el suelo. cocina. Chicles pegados abajo del lugar. Qué qué asco. Mío. Para. Mandarinas por ahí tiradas. Ya recojo, O nunca sea, me recojo. permitís, pero o sea, horrible. Vamos a terminar así todo el tiempo. Terrible. Oh, mi líder, qué fe Nos indirecta. vemos jugosos. Nos vemos jugosos. Mi líder, por favor. Bueno, a ver, cuéntenme qué hicieron ayer. Pensar en estrategias. Ay, Dios mío. Ay, qué cosas, ¿no? Oye, el intercambio de Miguel se canceló, ¿verdad? Ay, Sí, amiga, hace pero 5 días. yo le di el regalo a ella como quiera. No, porque Miguel dijo que igual lo hacíamos No, ¿y cuándo, bro? hoy. Pero yo, porque yo ya quemé ese cartucho. Yo igual. Mentira. ¿De qué habla? Del intercambio que se había organizado entre la casa de los hombres y la de mujeres. Eso Que se no era el de la casa. Eso Eso quedó cancelado. Ya si ustedes lo quieren hacer No, pues no. de fuera de... Yo le di tiempo ya oficial. mi lunita ya. No hay responsabilidad ahí. Amiga. Igual Cuéntate un chiste, Renier. Tu amiguita se cubre. Cuéntate un chiste. Estoy más tengo la... No vengo tan capacitado hoy para... Sorprendido. Te veo liviano. Porque no hay que votar. Te veo liviano, te veo flotando. Sorprendido. Ah, que usted no va a... Cada uno están diciendo. Cookie. Ellos sí nos estamos comprando los votos. Si yo participaría, la verdad yo haría eso. Aparentemente estoy... ¿Participaría de qué? En Guerreros es así. Si no fuera eliminado. Mira, Si lo no que hubiera Guerreros sido- es así. Ni que te lo pongan ni que te lo quiten. Que la Los que van para la final, los Ya no hablemos de son eso. los que van a jugar la final. y Ya deja de partir con la cabeza. Eso está bien Están hablado. jugando. Todos ganan. Poder llevar a cabo el proyecto. Todos ganan. No le hagas caso a Claro. Andrés. Están jugando con su... Ahora, He recibido bastantes ofertas, Melissa. A ver, ¿Sí? Ya me le hice solo el orto. Ricardo, ¿me puedes pasar, por favor, eso? ¿Qué Sí, ofertas haznos has un favor, recibido? güey, en buen pedo. Eso exactamente. Ofertas... Como dice su frase célebre. No, Meli, no seas c***, güey, no seas c***. No sé qué hacer, tengo opciones. ¿A qué crees? bueno, si aquí No está sé dividido qué en dos hacer, grupos, no sé deberíamos con cuál quedarme. sentarnos Estás cada uno y tapando ser la toma. realistas. O sea, la situación es esa, hay que armar la Que no estrategia puedo y estar todos aquí. queremos No. ganar. No, yo no. Hablará Yo sí por quiero- vos, hermano. Yo no puedo ganar el poder de la voz, pero sí puedo ganar un poco de... Yo por voto. Por blindaje. El que está Justificando su blindaje. ¿Usted cómo va a hablar de eso si usted está justificando todo lo que hizo acá para llegar acá? ¿Qué pasa? Sí, No. por favor, deja la hipocresía, Andrés. Lo hice O sea, por el ya, pago seamos mensual, la realistas. verdad. Me cae súper bien, tengo un montón de deudas. Que gonorrea, todos vestidos de espíritu navideño. Y, ¿Quién te y cae? Tú haciendo- también si estás de verde, pero bueno, verde. No, yo estoy de verde, Que pero ahí empieza. ¿De quién has dicho que te cae bien o de qué? La cara Voy esa por mierda de refresco. que me cae bien. ¡Oh, refresco! Nos cae bien. No lo hice por los votos, por exhibición, por fama. ni nada. Hay cosas mucho más allá del entendimiento de personas que solo quieren Pero exhibirse igual por fama. estoy abierto a receptar estrategias, por si Ah, no. acaso. Yo dejo así. Pues Si no, invéntense una y lo nos haré por avisan. ¿Y por qué te lo dice a ti, Andrés? No, es que lo tiró tu amiga. ¿Cuál? ¿Qué su mujer, dijo? Quédate con tu líder. de que yo justificando por las Líder, situaciones y será todo. propio. Y ellos El dejé generoso jugar hace líder. rato. Todos mis Tengo votos y una- todo O se sea, fue para es un Alejandro buen Mariela. prospecto y usted tiene Tengo una también... buena premonición. La campaña está ahí hace rato.
una buena posición jerárquica. Así que es una No buena tomes opción. decisiones precipitadas Es una basadas en buena emociones opción. de momento. En la rata no confío. Si no, preguntarle a usted Sebastián quizás por qué se Acá quedó. hay un fresquito. Quizás se escape a Bolivia sin pagar. ¿Qué? Pide un deseo. No, pensalo. ¿Lo pienso? Sí. Pero ya, papá. No, ya está. ¿Arriba o abajo? Ay, tus Arriba. ojitos. Arriba. No sé. Se cayó hace rato ya. Ay. Yo estaba buscando ahí tu voz por lo menos. Algo. Tu mentón. ¡Alejandro! ¡Te vi! La mano. ¡Casi me ató! ¡Me ató! ¡Dios! Ella apretó las... ¿Viste? Tipo así. ¡Te vi! Lo vi. Estoy calientito. Alejandro Marina. Traje mi libreta y que me tiré algo bonito, ¿oyeron? Ay, no lo puedo Es el honor anuario. No, esa es mía. ¡Ay, te cae! Mira, Gris, así. Viste que salió nuestra pasarela. Ya fue. Me llamo Gris Romero. Y ella Chili Arica. Ella se llama Chili Arica. No, ese es mi cuaderno. Porque ella se llama Chili Arica. No las pierdas. Cuando se levanta la alfombra dicen... Y mi cuaderno. María. Ay, Gris. Y mi cuaderno. Sí, ese es mío, Andrés, eso es mío. ¿Qué les pasa a todos? No, yo traje mi libreta para que todo el mundo escriba lo que quiera. Como cuando te levantas y la alfombra dices... ¡ay, ¿Qué pasa? Léelo. Madre, ¿qué te pasa con Léelo, tenis? porque con tenis. Siempre soy así. No, le quitaste lo bonito. Escucha. Lo bonito del vestido soy yo. no me sigues. Estás poniendo nervioso, Andrés. Ay. Chicos, ¿qué tal? Ay. ¿Por quién van a votar? Ay, qué pereza. Un saludo muy especial para todos los infelices que están en esta casa. Mariela, por favor, ven aquí. Jóvenes, muchachos, señoritos, necesitamos de su atención. Otro día. Necesitamos el espíritu navideño, por favor. Ya dejen de aparearse, por favor. Necesitamos que Sebastián, todos ¿se sienta aquí o se va? Que me presten atención. Por favor. Que cierren su hocico. No sé si queda bien ahí. Es momento, señores y señoras. ¡Silencio! A partir de este momento, ¿Qué pasa a partir de este momento, Melissa? estamos en la entrega oficial de regalos navideños. De la primera temporada del Poder del Amor, señores. Así es. ¡Más ánimo! ¿Quién va a ser la primera? ¡Más ánimo! Así que siéntense y relájense, Jóvenes, que el esto apretujón está después, solo que o se empieza. sienta aquí, Recuerden, Ok. Meli, que la persona que le tocó diga lo contrario de la otra. ¡Cállense! ¡Siéntese! Sergio, siente a esa mujer. No quiero, no quiero. Más respeto. Bueno, Eres una atrevida. ¡atención! Sebastián, Es que ustedes sentado, no ponen por favor. atención, Santo Cristo de la Divina Misericordia. Siéntense, por favor, de buena manera. Fred, puede usted... Bueno, no importa, ahí está bien. Solo falta Miguel. ¿Esperamos a Miguel o empezamos Ya en no Miguel? falta nadie. Esperemos a Miguel. ¿Usted es la que va a hacer esa vuelta? ¿Cómo es la vuelta? Entre Mariela y yo vamos a hacer la presentación para que esto sea algo más ameno, divertido, una dinámica. Son personas que De amor y proyectan paz, de Cállese, convivencia, Sebastián. de espíritu navideño. Mira, sí, pero no sé cómo colorear esto. Pues Chicos, para que vean todos que trajeron sí. el regalo. Sí. Así no puede. Sí, mija, El ser en que estamos esperando a si no entiendes Panamá. algo, tú solo ponlo frente al espejo. No importa si es positivo o negativo.
tal? Escúchame, Gris, en algún momento si no entiendes algo, tú agarras y lo pones frente al espejo y listo. ¿no? ¿Qué baila bien? Como las tías en la fiesta de ¿Pero a Navidad. qué ritmo? ¿Cuál es la del ¿Cuál baila? No ¿Qué sé, canción una navideña? dicembrina. Bueno, yo voy a empezar a Esperemos entregar que mi lleguen. regalo, ¿no? Pero les voy a dar una apertura, una... Ok. Bueno, chicos, esto se trata de... Apuren que tengo otro intercambio de ¡Cállese! regalos, apurate. Vamos a hacer un intercambio, vamos a hacer el intercambio de los regalos. La dinámica consiste en lo siguiente. Vamos a dar algunas características o pistas de la persona que tenemos y la vamos a adivinar y le vamos a entregar el regalo, lo va a destapar y todos vamos a decir que lo destape y después esa persona hasta se lo puede poner, medir o probar, listo. ¿Les parece bien? Así como en la casa, en la familia, cuando uno está reunido con todas las tías, los primos, que está repartiendo los regalos de Navidad y todo el mundo está ahí, eso. Entonces vamos a hacer de cuenta que hoy es 24 de diciembre. ¡Silencio! Vamos a entregar los regalos de Navidad y ojalá me den el iPhone 13 Pro Max. Ojalá. Vamos a empezar dando las características, como les dije anteriormente. Pero cosas del buenas, cosas participante. buenas. Cosas buenas, por y supuesto, no por tan buenas. supuesto. Lo que ha aportado al reality, etc. Comenzamos. ¿Empiezo yo o empiezo usted? Usted. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3, ya. Piedra, papel o tijera, pistola, gané. Ok, yo. ¿Para qué yo juego con esta muchacha? Dele, pues, dele. Bueno, el participante que yo saqué A ver, cuéntenos. es una persona muy sincera. Ah, no, pero yo todavía no. ¿Qué? Ok. No, usted no. Perdón. Usted no, Perdón. falsa, hipócrita, ridícula, tumba cuentas. Es una persona muy sincera, a veces se pasa de sincera. Comete sincericidios todo el tiempo. Ya sé quién. Ay, ¿quién será? No lo sé. Hoy tiene el Andrés se espíritu paró. navideño a flor de piel. Bien parado. Él. No, adivinen a quién tengo yo. Tiene 2 ojos, cabello, hermosos, 2 pies, perfectas. Creo que tiene 21 dedos. Ah, no, yo no sé. Ahí no, ahí no sé. Todavía no sabe. No sé. ¿Quién será ese hombre? ¡Ah, Miguel! Pero ya lo encontré. Mañana. Sigamos. Bueno, Tiene apenas 2 acabamos de empezar. Tiene 2 bien puestos. Digo yo, no. Respira. Lo importante es que hay salud. Lo importante es que hay salud. Tiene 2 bien. Bueno, yo Puestas. quiero hacer entrega de mi regalo oficial. De la primera temporada del Poder del Amor. Alejandro, ¡feliz Navidad! ¡Qué sorpresa! ¡Que lo destape! ¡Que lo destape! Tengo miedo. Yo también. Tengo miedo. Encima tiene un globo volador. Qué grande. Globo volador. Qué lindo el envoltorio. Mi amor, usted háblalo ahí. Le metí que. No puede que lo rompa. Me gusta el cariño que le pusiste al envoltorio. La bolsa negra. Está que le bueno. dieron. ¿Verdad? Sí, yo- Mi amor, El envoltorio es porque él me importa mucho. Es una persona súper importante para mí. Huele a mi perfume. Dicen que más es Saque, muestre su regalo. Un tomate. Eso, bravo. Un tomate. Soy el único que se gastó plata. ¡No! Estaba podrido ya. Ay, mi amor. Un poco ácido, agrio. Sí, pero bien. Ya. Espero te guste. Un limón. Usado. Y usado. No. No, Alejandro, no. Para la axila. ¡Una cebolla! ¡Wow! ¡Qué premio más Justo lo que necesitaba. oloroso! Ey, esos son ingredientes para una receta. ¿Verdad? Tú ayer De estabas acá. escribiendo. Me falta Hermoso. solamente azúcar, flores. Para que sea un chimichú, mire, hermoso, sabroso. Gracias, Para siéntese. la Chao, cena navideña. Alejandro. Y yo tengo que Bueno, decir- el que sigue. No, sí, usted ya tiene eso, que decir. Ey, Melissa, a lo bien ese es el regalo. Obvio. Uy, qué gonorrea más codo, Gracias, parce, a Melissa. lo bien. Gracias, Uy. Melissa. Pero mi novio es un hombre agradecido que la mordía el Lo dejo tomate. ahí Bien, mientras mi tanto. amor. Sí, sigue Eso él, es para sigue hacer él. unos huevos pericos. ¿no? Sigue él. Sigue él. Después de comer ese tomate medio.
A ver, ¿a quién le toca, muchachos? Bueno, dejó la vara muy alta Meli ya. Difícil de pasar. A ver, características de la persona. Pero mira este envoltorio tan bonito. Ay, qué Mentira, hermoso. no, espere, era broma, Alejandro. Feliz Navidad. Me salió porque... Te vamos a tirar la cuenta, Melissa. Que lo Para todos los destape. niños. Miren qué, chocolate. Ay, qué... Yo casi llegué a ¿Por entender qué ya será? por qué lo odio. Chocolate. ¿Por qué será? ¿Qué cosa? ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¿Por qué si a mí no me gusta el chocolate? No sé. Y la cara que pone. ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! Ese ya que no... Muy mal regalado para tu Sí. Ya veo mi outfit de 24 en Honduras. Hace calor, hace calor. ¡Rica! ¡Eso! ¡Buena respuesta! ¿Qué tal me queda más de 24 en Honduras? Juntos. Alejo, ¿qué es una semana más en Turquía para que lo estrene? Cierto, por lo menos, porque en Honduras ya hace calor después. Muy bien. No, mi amor, el modelaje no es lo suyo. Ay. Estaba esperando que Ay. cantes mi Ay. canción. Ni siquiera Ahora me he sí te mandado toca. Ahora, ¿qué fue Con eso? respeto a Renier. No, pues, Mariela. Uy, no, Mariela. Ahí sí sale lo de toxiquillo. Gracias, Melissa. Continuemos. Características de la persona que te tocó, que ha aportado. ¡No! Tranquilo, no pasa nada. Qué feo, Alejandro. Características de la persona que ha aportado en este reality, que sobresale de él o ella. Cuéntenos. Ya lo sé. A mí me tocó una persona, ¡Oh, es persona! una persona porque Luca no está jugando. que me enseñó mucho en este reality. Mucho. Andrés. Desde el primer capítulo, Te voy a poner. No soy yo. que pasé bastante tiempo con esa persona, hablé mucho y peleé también un par de veces. Y la amo bastante. ¡La amo! La amo. Mariela. Esa persona a veces se encachimba. ¡Pedida de mano! No es un anillo, no es un anillo. ¡Pedida de mano! Abrilo. Qué feo te expresaste. Yo Con no razón la caja. Alejandro estaba cambiando hace rato el papelito. Yo no me encachimbo, aclaro, yo no me encachimbo, solo expreso lo que siento. Eso, Que lo empatía, por desape. favor. Tú Que lo lo Pero desape. es un regalo largo, o sea, ella lo tiene que ver después. Claro. Son 20 Wow. tantos. Las crónicas de Mariale, álbum de recuerdos. Claro. Pero es para que lo escribamos, Y allá. Eso es casamiento La directo. última hoja dice, quiere ser mi esposa. Ay, ¿cómo conseguiste eso? Y después está el tour turístico de Honduras. Ciudades y destinos turísticos. Es mío. Pero yo soy la que le Qué está mostrando al lindo. público, estúpida. Esto es lo que vamos a hacer, mi amor, ahorita que nos vayamos a Honduras. Bueno, no ya. todo, pero varios lugares turísticos de Honduras que tienen mucho para... Y el resto conocer. de estas bolitas, que no, No. sé ella para qué las va a utilizar, que no Tenemos- sirven para nada, pero ahí está su regalo. dale. Gracias, Alejandro. Hay algo más, A ver, ¿qué dicen? Un pergamino, A ver, ¿qué dicen? ¿Alguna vez pensaste que te lo iba a dar? No, que eso no cuando da. te lo pedí para ser novios y tú me lo diste. Ay, Oye, no. te faltó Son la cosas primera parte. demasiado íntimas que deben resolver ellos en su intimidad. Dejen de ser chismosos. Gracias, Ya. mi amor. Continúe, Mariela. Qué lindo el chocito. Que viva el amor. ¡Bravo! Eso está muy raro. Un ¡Bravo! tomate. Pero igual aplaudan. ¡Aplausos, por ¡Aplaudan! favor! ¡Aplaudan! ¡Bravo! ¡No, qué coincidencia! ¡Shirley, aplaude! Bueno, entonces, sigo yo porque... Dame el mío. ¿Cuál era el tuyo? Ay, no sé. El que dice Mariela. Okay, Ah, no lo Ahora lo que toca. Ese. Ah, sí. Ok, pero ahora... claro. Oiga, tranquilidad. Ok, ahora sí. Ricardo. Vamos con el... Voy yo, ok. A mí me tocó un muchacho. Un
controle a su ahí. Un muchacho... Taparle la boca a ese tipo. Me tocó un muchacho muy simpático. Carismático. No, la verdad que es un muchacho muy tranquilo. Tranquilo, entonces no es de acá. Debe Ricardo, ser de la siéntate que no eres tú. Ay, pero déjenla hablar. Un muchacho que yo lo vi y me transmitió súper buena vibra de entrada. No, usted no, papá. De Usted. entrada, tú no estabas aquí en la entrada. Me transmitió súper buena vibra y la mayoría de las chicas cuando lo vieron bajar por la grada dijeron es igual a... sí. Alejandro. Es Alejandro. Sergio. Don Sergio José. ¡Sergio, maldito infeliz! Buena descripción. Gran inversión, un ticket a Honduras. Que lo destapen. Que lo abra. Que lo abra. Que se lo ponga. Que se lo ponga. Fue algo pensado en usted. Ya, ticket a Honduras, qué bien. ayúdenle con eso rápido que no tenemos todo el día. Mire, una extensión. Espera. Mira, y una plancha para el cabello, listo, ya el que sigue. Por favor, a la tía Gertrudis. Para hacer calistenia, para hacer... A ver, muestra. La cuerda, la cuerdita. Estrénela. Pensando que usted es un Es hombre que que una hace extensión movimiento para para el que haga cabello, calistenia, la para que haga flexión. lo que usted Sí, quiera. no, está cool. Quiero Que lo agradecer estrene. Quiero agradecer a mi novio que me nos haga Se me están borrando los... A ver, bravo. No, que le sirve entonces, señor. Para los ¿Y glúteos. qué es eso? para que Esto siga nada más. formando. Que se lo ponga. Que se lo ponga. Mejilo, ¿qué crees que es? Y una bandita, ¿me entiendes? Para que De la siga bandita. fortaleciéndose. Mostra. Y siguiendo así. Hacenos una serie pues con eso. Demostrar que sí sabes. Ay, ven. Muy bien, muy bien. ¡Bravo, Sergio! Bueno, chao, ha sido récord. Bueno, Sergio, ¿a quién tiene Sergio? Yo te lo guardo. Si quieres andar el tuyo. Gracias, Mari. Gracias, Mari. ¿Me escucharon? No. Creo que todos compramos la misma bolsa. Cuidado, coge la que no es suya. Características, por favor, de la persona, de la chica, que le llama la atención, que aportó. el mismo bolso, qué que raro. aportó al reality. Ay, Nos encontramos todos en el mismo Qué lugar. raro, es el mismo bolso, mira qué raro. Producción. es que Gris me persuade. Ok, siga. Es una persona. No jodas. Oh, wow. Tiene, Un extraterrestre. tiene el pelo largo. Oh, wow. Pero natural o extensiones. Para uno más o menos saber. Extensiones. A esta altura es difícil de saber. No, usted les hace así, usted sabe, cuente. No, váyanse. Cabello claro o oscuro. Esta personita, Ah, chiquita. Claudia. ella con su mochilita. ¡Andreina! Y cuando le toca estar al frente, cuando es la elegida ahí por el público, Tiene dice, pin de protegida. Se hace como la Usted que es no va a Andreina. ganar. Esa. si estoy acá es por el cariño de ustedes. Yamungaru, ese ¡Vamos, soy yo. André! Bueno, muchas gracias. ¡Bravo! A ver qué es. Háblelo. Que lo destape, que lo destape, que se lo ponga. Y muestre rápido, pero ¿por qué se demoran tanto para ¡Ay, abrir un fíjate! Ese pasa a Me encanta. Bueno, esto es muy íntimo, no sé si a Miguel le guste. Ay, ¿por qué si somos amigos? A ver, voy a leer. André, por tu Cizaña, bondad y cizaña. carisma, te deseo el mayor de los éxitos, que seas inmensamente feliz, un placer coincidir, felices fiestas, Sergio. Gracias, Sergio. Este es el premio más importante porque a Andreina le falta práctica. No, pero ya le voy a ganar. Tú sabes, ya le vamos a Está ganar. muy comprometedor. Muy bien. ¡Gracias! Andreina, ahora te toca. Me toca a mí decir, esta persona tiene una personalidad muy peculiar. ¿Peculiar? Aquí todos son peculiares. Pues la verdad... ¿Es hombre o es mujer? Es hombre. Oh, Sí, hombre, sorpresa. porque las mujeres son Es hombre y pues yo pienso que uno nunca termina de conocer a las personas y que siempre hay que darle la oportunidad.
sea, el beneficio de la duda. Entonces, lo único que le puedo decir es que siga así, como se ha mostrado. ¿Tiene tatuajes? Ahora divertido, no metiendo cizaña. Por si acaso no es Andrés. No, no es Andrés. No. Ay, qué feo, Andrés. Y pues, nada, que se lo disfrute y que comience a vivir feliz, que comience a disfrutar y nada. ¡Ricardo! Es para Ricardo. ¡Ricardo! Mira, la misma bolsa. Corrido. Solo tenemos un Ay, gol cerca. papi. Ay, vea, hasta... Qué bonito. A ver, muestre lo que le dieron. Yo vi que me mandaba hasta unas medias. Oh. Es un limón porque a veces eres medio ácido, pero igual eres divertido. Que se lo ponga. Un abrazo, un Que abrazo. se lo ponga, que se lo ponga. Gracias. La media no, sí, porque en el proceso puede Que no tumbar. sigas con cizaña, ¿no escuchaste? Tenga. Su limón navideño. Eso, Richard. Que los trenes con Tu color favorito. Tiene gorrito. Ya que los de Ghost se visten de Le quedó, mire. Está muy buena. Me quedó belleza. Le quedó melo. Eso fue una que le compró Miguel, pero le quedó grande y se lo regaló Ricardo. Bueno, Ahora, gracias. ¿quién te toca a Las vos? medias. ¿Quién te toca a vos? Bueno, gracias, Andreina. Gracias. Qué lindo, en verdad. Porque Está muy todo, bonito. todo. A ver, vamos a buscar el mío, ¿ya? Es una persona... Ay, es una persona súper directa, súper frontal, que no tiene pelos en la lengua, que no se guarda absolutamente nada y No, que, usted que tiene un segmento en el programa. Jessica. Jessica. Una persona que tiene un corazón muy bonito, Yo. pero muchas protecciones Yo también. por afuera. Seré yo. Ay, gracias, Ricardo. No, Jessica. ¡Bravo! Estaba ¿Qué recibiendo será? mi regalo. ¿Qué será? ¿Qué será? No tienes ni siquiera la más mínima idea de lo que te voy a ¿Qué será? No te imaginas lo que te voy a regalar. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Eres un descarado, güey. ¿Qué será? ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! Nunca en mi vida las había visto. Güey, las quería. No mames. ¿Las quería, Jessica? ¿Las quería? Te lo juro. No, sí, me encantan, pero nunca las había visto antes, ¿no? ¡Wow! Me encantan, gracias. Gracias. ¡Qué lindo! ¡Qué Va lindo! con tu personalidad. Eso, Richard. Lo pensé. ¡Bravo, Ricardo! Ven acá, Ricardo. Ven acá. Jessica, Ahora, por ¿quién se favor, aguanta, Jessica? cuéntenos Lila peleando las por ese características, lo que más aprecia de esta persona. ¿Qué te gustó el regalo? Ricardo. Me ilusionaron. ¡Silencio! Le tenés que comprar otro allí. Me ilusionaste. Démosle, hoy sí. Ok, el chico que a mí me tocó, no, me manoseó. Es alto. Es alto, bueno, entonces está entre René, Ricardo y Austin, porque los otros son... Edgar también es alto. Edgar parece, a ver, yo veo. Le gusta mucho bailar. Sí, Edgar. Le gusta mucho quitarse la ropa. Lo tienen bien regañado. Lo tienen con correa. ¿Qué? ¿Quién será? ¿Quién Es será? mi amigo, me cae muy bien. Dígalo. Nunca habla y cuando habla siempre la... Yo. Y todavía lo duda, no. Para que ya no te desvistas. Que baile, que baile. Que baile, que Que lo baile. desape, Mucha que lo ropa, desape. mucha ropa. Oh, Oh, eso es el abecedario para aprenderme bien las letras. Gracias. De nada. Eso, diabla. Ahora sí. para usted, joven Renier, que ya yo vi. Ya yo vi. Fin de año, cumpleaños, ahí está ya todos los regalos del año. Ya con eso, mira, tienes para el año que viene. Dijo alguna vez que nunca más, Será Shirley. pero se atrevió. Se atrevió y hoy en día es una mujer bastante feliz. Entonces no es Shirley. Y este regalo es para una persona que ha tenido muchas oportunidades con las chicas, pero nunca se le ha dado con ninguna. ¡Fred!
Una persona que me llegó a enamorar. Le voy a pedir a Mare que sea mi novia en el programa. Poder del amor. Gracias por todo lo aprendido. Después de este experimento pude desarrollar mucho el amor propio. A la nueva generación, disfruta al máximo y no tengan miedo al amor. Y no rompan las reglas, guiño, guiño. El amor nos une a todos, soltar y aceptar. Quiero recordarles que piensen muy bien, porque mañana también tendrán la oportunidad de votar por quienes ustedes creen serán los campeones de la Casa del Poder del Amor. Por favor, cuéntenos acerca de esta persona. Yo le pregunto, es que Andrés tiene la culpa. ¿Qué es lo que ha aportado? Bueno, Ay. bueno. Ay, pesa mucho. Ay, pesa mucho, santo. ¿Necesita ayuda? ¿Puede solo? Aquí ya tengo. Ah, ok. Mucho amor. Muy bien. ¿Qué La persona que le regalo yo le tengo... Nunca me han dado una caja igual. La persona que le regalo le tengo mucho aprecio. Escuchen. Ha sido una persona que siempre me ha estado apoyando a pesar de los altos y bajos, ¿no? Les quiero decir que esta caja es reciclada. Es reciclada, fue un regalo que tuve yo de los fanáticos, así que la estoy usando aquí nuevamente. Pero tenía que decirlo. Qué desgraciado. ¡Qué desgraciado, infeliz! Eco-friendly, reciclando para ayudar al medio ambiente, como no. Ha sido una persona que tuve un encuentro demasiado fuerte al principio, pero pudimos arreglar nuestras diferencias. Andrés. Con este regalo voy a matar 10 pájaros de un tiro. Seguro. Acuérdate, sin matar. Una persona que quiero mucho, que admiro, que respeto. ¿Dónde? Que ha sido una inspiración para mí. Que ha sido una inspiración para mí, una persona que amo hoy en día. Una persona que amo por quien es y por cómo ha sido conmigo. Que ama. Es un poco tóxica, pero la quiero así como es. Y ese es para ti, chiquita. ¿En serio? No. Qué raro, mi amor. Estoy matando 10 pájaros de un tiro. Mira, ahí está el regalo. El de fin de año, de tu fin de año, cumpleaños. Ahí está ya todos los regalos del año. Ya con eso, mira, tienes para el año que viene. Así. No era necesario decir eso, hombre, pero bueno. ¡Ay, la caja! ¡Ay, qué lindo! Es que un cenicero ridículo. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Estaba ahí. Es una serpiente. Pero es la novia. ¡Ay, qué lindo! Ábrelo. Quítese que lo abra él. Que lo abra ella. Ay. Que se case. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Cualquier maricadita de oro. ¡Una mucha! Aquí tienes hasta el año que viene. Este es el regalo de cumpleaños también, ¿oíste? No, de cumpleaños. ¿Qué? No, olvídate, ya aquí ya está afuera de los regalos, ya ni más regalos hasta el año que viene. Por un buen tiempo. Hasta el año que viene, son 2 semanas. ¡Ay, qué lindo! ¡Aplaudan, por Se llamará Daco. Anuncios engañosos. Ok, si vos ya diste. Ok, ahora tiene que ir otra chica a entregar su regalo a alguien que no haya entregado. Sí, pero vos ya diste. Meli elija quién pasa. Ok, entonces, como ya dimos y quedamos encerrados, ¿quién va? Falta Kim, Piñita, Lilian, ¿por qué no? Piña, Gris. En tu papelito. ¿Por qué no? ¿Y en tu papelito? Piñita, pase adelante, por favor. No, porque ya quedamos encerrados, ya Vaya quedamos. ahí, pineapple. ¡Qué rico, un ratito! Dale la mía. Me voy a acercar la... Piñita, por favor, cuéntenos quién es el muchacho, hable acerca de el esta regalo? persona y su regalo. Es oiga. invisible. Ah, ok. Perdón. Mentiroso. Desde ya te estoy diciendo que no me cortes al hablar. Ya. No, pero échale, pues, échale. Él es un hombre. Perdón. Es un hombre, sí. Tengo 2 regalos, ¿puedo hacerlos? 2, entonces Edgar. Haga lo que usted quiera, oiga. Bueno, sí, el primero
acá frente a todos que tenía un detallito hoy día. En realidad era para la mañana. Y obviamente es para mi novio. Pero él no fue el que le tocó. No, espera ahí, cállate. Aquí está. Y es para que en la Navidad estemos vestidos iguales. ¡Ay, no, me vengo! ¡Me vengo! Qué chido. Los piños, aplauso para los piños. Póngasela, póngasela. Con mucho cariño. No sé, mi voto se está como direccionando, no sé. Quítate la anterior. Es que no tengo... Edgar, por favor, maldito infeliz, desgraciado, puerco, cochino, tumbacuentas. Quítate esa chaqueta que tenés por debajo. Que no tengo... No importa. Ya no importa. Ok. Lo importante es que ya estamos iguales. Que lo disfrutes. Sácate Y la ahora sí, capota. él no era Sácate mi la amigo capucha. secreto, pero quería aprovechar la ocasión para darle un detalle. Y mi amigo secreto es un hombre. Es un hombre. Un hombre muy sensible. Sensible, porque pa' qué ante todo. Un hombre. Se ríe. Sensible. Un hombre que ha luchado mucho. Luchado, un luchón. Hoy en día quisiera decirles que existe, pero es un fantasma. El lucho. ¡Ay, el fantasma! El fantasma. No, debe ser Sebastián, porque las otras dos. Acá por el Y mi método del regalo, tanteo. evidentemente, es para ese. Hoy no es esta así. Para ese hombre elocuente. El luchón. Sensible. Por favor. ¡Sebastián! Que lo destapen. Que lo ¡Cuánta destapen. emoción! Muy Que lo guau. destapen. Aquí Y enfrente. pensar que mi primer beso fue con ella. Recordar es vivir. Innecesario comentario. que le gusta prepararse y ¿Eso leer. qué es? ¿Eso qué es? Innecesario. Una lámpara para que leas Ay, tu libro. Una lámpara para que lea, que además es multifuncional. Y obviamente, como sabemos que le encanta entrenar. Chimba. La sudaderita. ¿Y un suéter transparente? Que tin, tum, tan. Y el... ¡Ah, qué bonito, oiga! ¡Qué bonito! Mañana va a venir deportivo. Ya lo sé. Que ya no estamos cachonchitos. Hasta la punta del rabito. Gracias. ¿Qué dijo? Así es. Oiga. Así ¿Qué dijo? Ahora le toca a señor Sebastián. ¿Qué dijo? Es que hay un Hasta la dicho punta que dice... Sebastián Está gordito hasta la punta del Tamayo. No. Vamos a ver a quién Usted le tiene que toca saber a quién le va a hacer. dar, vaya. Tengo que saber. Ah, claro. Bueno, me tocó una parcera que dijo alguna vez que nunca más. Pero Será Shirley. pero se atrevió. Se atrevió y hoy en día es una mujer bastante feliz. Entonces no es Shirley. Bastante feliz, tranquila. Tampoco es, porque por allá estás tirando trompa. Y definitivamente la mejor definición es que es dura por fuera, pero dulce por dentro. ¡La piña! Ay, entonces ¡La piña. Espera. Piña, mi amiga. Ese es. Ah, mira la bolsa, qué cool. Gracias por la bolsa, te voy a decir que ya me la compré. Gracias, gracias. Eso sí es para destapar. Sí, destapar. ¡Que lo destape! ¡Que lo destape! ¡Que lo destape! Chimba de ¡Que envoltura. se lo ponga! Chimba de envoltura. ¡Qué rico! Vamos. Rompe todo eso. Hay que romper, hay que romper. ¡Ábralo! ¡Oh! Un ceviche. No te pongas celoso, Edgar. Ay, no jodas. ¡Ay! ¡Ah, qué bonito, oiga! ¡Guau! Mírela, modele. ¡Qué lindo! Para A que, ver, lleve- ¿qué hay para que adentro? lleves ¿Qué el bulto amor que estás sientes viendo? por Edgar a todos. Ah, no, acá no le cabe. Edgar, cabía. ¿qué bulto estás viendo? Ay, muy bonito, Sebas, qué lindo. ¿Quién va, Meli? Sin presiones, tranquilo, todo está bien. Bueno, como Listo. ahí se cerró, vamos a escoger a uno de los participantes que hay en la casa. Suspenso. Suspenso. Momento de suspenso, por favor, téngame ahí, téngame ahí. Suspenso. Vamos a escoger. Se le ven los calzones, se le ven los No calzones. importa. Vamos a escoger a un participante de los que queda en sala.
para que nos diga a cuál de las infelices desgraciadas de las participantes tiene. Y ese maldito infeliz es... Frederick. ¡Bravo! ¡Bravo, El nómada, más conocido por su... ¿Cómo se le llama eso? Espérate. Ay, Desempeño. Amor y paz, felicidad. Dele, siga. Mientras se acuerda, siga. Hágale, mientras me acuerdo. A mí me tocó una mujer. ¡No! Sí. Mujer comprobada científicamente por un 100%. estudio que hizo la NASA. Melissa, no puedo con vos. Ya, basta. Dale. Yo la tengo. Basta. Que recientemente me he dado la oportunidad de poder conocerla un poco más. ¡Shirley! La considero una gran amiga. Considero que es una mujer increíble y muy divertida. ¡Shirley! Y que Ya no le entraba el color decía gris Gertrudis. también puede ser un color muy hermoso. Así que... Gris. Ah, entonces es gris. Que lo abra. Estoy confundida. Estoy muy confundida. A ver, muestre, enseñe. ¡Ah, me encanta, está lindo! Wow. Que lo abra, dice, que lo abra. Que lo destape. Hay dinero, hay dólares. ¡Que lo destape! ¡Esperen! ¡Miren qué no, yo veo, a ver, yo veo. Ay, pero qué me encanta, belleza. gracias, Fred, gracias. Sin saber, mira. A la Ok. Estoy confundida de quién es ese demonio. Eso es Es ese. Ahora Gris te toca. No, esperen, es que yo tengo... Esperen. Ah, no. ¡No! Tengo... ¡No! Tengo este regalito. ¡No, Gris, no! Sí. Tengo este regalito Rápido, que es para rápido. una persona que quisiera pasar Navidad con él, pero no se va a poder. Así que... No. Sergio. ¿Qué? Eso fue lo único. Eso fue lo único que tuvo para decirle. Ah, no, ella le quiere dar ese Ah, yo que pensé que le iba a decir más. No, pero... Y eso No, fue pero todo. ese solo es un presente de que le cae bien y vaya. O sea, usted no es su amigo secreto, O sea, de ser no. iluso. Ok. Listo, Bueno, porque usted ya recibió el regalo que era el de Mariela. Listo. ese es el regalo de Navidad. Gracias. Ok, y este regalo es para una persona que ha tenido muchas oportunidades con las chicas, pero nunca se le ha dado con ninguna. ¿Cómo se define oportunidad? ¿Quién? Bueno, o sea, Sebastián ya le dieron. Esperen, pero pónganle será el suspenso a las otro? cosas. Bueno, o sea, Sebastián ya le dieron. ¿Quién será el otro que ha intentado Y y Andrés no no ha sirve logrado? Ay, Andrés no sirve ni para marica. ¿Quién será el otro? ¿Quién ha tenido tantas oportunidades? Frederick. ¡Qué loco! Igual, se vuelve a aportar. ¡Qué coincidencia! ¿Qué? O se le está dando, perdón, se le está dando con... ¿Con quién? Fredley, ¿será? Ay, perdón, me voy. Ay, que lo abra. ¿Por qué se Que cayó lo abra. Que lo destape. Que lo destape. Hay una... Renier, Ah, qué por bonito. favor. Que se lo ponga. Ya, listo. Vamos, ya. Ahí está. Voy a matarme, listo. Basta ya. ¡Chao, Listo. Bueno, vuelve a quedar cerrado el asunto, así Paciencia, que porque quiero por eso pedirle me a mi mato querida Gilly Está súper linda. que entregue su presente. ¿En serio? No, está perfecto. Es en serio, Ok, es en ok. serio. Pase, compañera, por favor, a entregar su presente. Si me da fuerza, la mato. Pero no me dan un poco. Ok, Esto Pues- no les va a gustar. tengo varios regalos. Esto puede generar. Siento desnudo, siento Pase al frente, por favor. Pues este regalo es para unas amigas que he hecho aquí, súper lindo. Gris, préstame atención, gracias. No soy yo. Y para Chili también. Es que en verdad había una bolsa que era muy chiquita, so están las dos cosas para ustedes dos aquí. So por favor, ustedes dos, párense. Gracias. Tarararana. Y viva la amistad. Las quiero mucho. Ay, qué bonito es lo bonito. Ay, qué belleza, no. El amor en todas sus formas. Qué bonito. El amor en todas sus formas. Bonito, hermoso. Ok, el tuyo es de Mariela y el tuyo es el rojo y los dos son lo mismo.
Ay, pero qué lindo. No. Imagínense, Melissa con la misma cantidad de amigas y Para que no te lo regalo. roben. Te amo. Gracias. Entonces, tengo otro regalito para alguien muy especial. Me acordó mucho la caja a él porque él siempre pide ese espacio. Y I need more space. Este es para Austin. Está regalando ahí por regalar. Pero está regalando por regalar porque según ella. Tengo la misma, pero se me Claro, olvidó. ¿verdad? Sí, la puedo ver. Un micrófono para la marca. Líder, no creo. Ese es su Gini. No. Ahí. Oh, el color que me faltaba. Está marcado. Tiene muchas marcas. Austin no es el amigo secreto de Gini. No. Gracias, Estos Melissa. son regalos que ella simplemente quiere dar Gracias. porque le nacen. Gracias por el dato. Ay, besito. No, es que estaba prestando la atención a lo que hacía. Me encantó. Ok. Pues ya lo choteé. Bueno, pues esta es una persona que en verdad... Cizañosa, sí, muy cizañosa. Me cae mal. Yo creo que de 5 días a la semana como 3. Pero los otros 2 me caen súper bien. Me molesta mucho y lo considero como mi papá de la casa. ¿A quién Andrés. será? ¿A quién será? Papá y mamá. Te lo disfrutas. Gracias. ¡Ábrelo! Que se lo ponga, que se lo ponga, que se lo ponga. Ay, dañó la bolsa, es que sí es mucho bobo. Es que definitivamente. Que siempre usa bufandita y pues. Pero hay más. Sí, hay otra cosita. Ay, hay otra cosa, Andrés, ponétela. Melissa, no puedo. ¿Por qué? Si hay que hacer tiempo para que este tipo haga lo que tenga que hacer. Patricio. Por eso. Por eso, pero para que vaya la gente de Dios. Que la disfrutes. Gracias. Pero hay algo. Venga. Sí, pero ya la... Ok. de lo otro. Ay, mira, Melissa, Santo Cristo. Listo, señor Andrés, le toca a usted dar. ¿Qué le pasa, oiga? ¿Qué? Pase adelante. Pase adelante. Cuéntenos acerca de esta persona. Ay, no, pero qué tacaño, qué entapiñado, qué miserable. Es oro. A mí me llegan con una... bueno, de pronto. Muestre, a ver, yo veo, espere. No abre. No. Bueno, ya retiro lo dicho. Retiro ya, lo déjelo hablar. Déjelo. Retiro lo No dicho. diga ni una Lo voy a palabra. hablar. Diga. Tápeme la boca. Diga. Esta persona es una persona muy especial para mí. ¿Qué tan especial? Muy especial. Van a decir, Muy el público va a especial. decir que En esto una fue escala del 1 al 10, manipulado. 18.000. 18.000. Kim. Es una persona que obviamente está aquí desde el primer día del ¡No! reality. Sí. Shirley. Desde el primer día del reality. Y pucha, al principio fue una Pero sí, a mí muy hermosa historia. Al principio, ahora. ¿Y ahora? Después se distorsionó un poco. ¿Por qué, oiga? Después fue de nuevo bonita, después se distorsionó de nuevo. Y está más o menos como que la historia medio inconclusa. Sí, no. Inconclusa. Sí, es una persona casi a mi estatura. Casi a la estatura. Tiene así como, tiene como unas pestañas bastante... Cejas, sí. Una ceja bastante así frondosa. No entiendo porque a mi Renier ya me dio mi regalo. ¿Tiene bigote? Le suda el bigote. Le suda el bigote. Le suda el bigote. ¿Qué más? Pero cuéntenos de ella. ¿Qué ha causado en usted ella? No sé, cuéntenos. Esa persona es una persona que me llegó a enamorar. No. Entonces, quiero entregar mi regalo de mi amigo secreto, A ver, cuéntanos. ¿Quién será, oiga? que es Mare. ¡No! ¡Vale! ¡No! Primero quiero que lo veas y después vas a leer. ¿Al frente? ¿Me va a ir a buscar al aeropuerto o no? Voy a pensarlo, déjame decirte. Voy a pensarlo todavía. Bien, mami, vengo a traerte una noticia. Ay, Dios mío, a ver.
Contame. Le voy a pedir a Mare que sea mi novia en el programa. ¡Uy, qué belleza! Si usted es feliz, me hace más feliz a mí. Lo que pasa es de que le voy a pedir a Mare que sea mi novia. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la molestaba para darle una noticia de que le voy a pedir a Mare de que sea mi novia en el programa. Así que va a tener una nuera por ahí y quería preguntarle si usted nos apoya. Y tiene mi aprobación, mijito, lo apoyaré. Y también será una persona que será bienvenida cuando vaya a Bolivia. Te doy todo mi apoyo a vos y por ende también a Mari. Así que bienvenidos los dos cuando quieran. Si lo hace feliz a mi hijo, ¿cómo no? Para mí eso ya está hecho. Qué lindo, me alegra mucho, la voy a conocer. Entonces quería saber si tenemos su apoyo. Yo siempre voy a apoyar todo lo que a mi hija le haga feliz. Siempre. Yo creo que esta noticia a ella le va a hacer feliz. Que me alegro mucho por ti, por ella y espero de todo corazón que esta sea una relación sana entre los dos, porque eso es lo más importante. Y eso es muy valioso de tu parte y muy valiente también de tu parte, así que debo rescatarlo, resaltarlo y aplaudirlo. Ella ya sabe, ya se lo has dicho. No, todavía es sorpresa, esto recién lo vamos a... Yo sé que yo les deseo lo mejor a los dos, de todo corazón, que Dios los bendiga. No sé si ella va a decir que sí, pero esperemos, ¿no? Esperemos, porque que está medio molesta conmigo. Así que deséeme suerte, le aviso qué tal me va. Le va a ir bien, mijito, porque ella es una persona inteligente igual que tú. Mare, ¿querés ser mi novia? 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 Menos para todos. Vale, pero no sin hubiera rabia. tocado ella, Ahora amigo sí, Mare, secreto. suelta el rímel, suéltalo. Donde no le toque ya, amigo secreto. ¿Por qué no terminamos de empezar con nuestra historia? ¿Te gustaría ser mi novia? Bueno. Pareja. Bueno a los dos. Quédense abrazados. Yo también. ¿Cuánto ofrecen ustedes? Bueno, ya, los siguientes. A sus lugares, por favor. Mare. No, Buena rata. Pero el regalo. Ya era hora. Te dije, estúpida, ya ves, yo sabía. Te dije, vos haces el quinto. Dale, bro, dale. ¡Tenemos novio, Se merecen, amiguitos. Era hora, cabrón. Ya era hora, me hizo el desgraciado. Y yo No. Es personaje. es como que lo quiero pero lo odio a veces. ¿Cómo es eso, oiga? Como lo quieres, lo odias. Di algo más preciso. Es un chico que es muy buen pana para la fiesta, para el jangueo, como dirían, muy divertido. Miguel. Y tiene muchos sueños, así que espero que con este regalo pueda cumplirlos. Miguel. ¡Bravo! Que hagan parte de todo lo que quieres hacer. Un micrófono con autotune. Dale. Gracias, Mare. Un micrófono con autotune. Vamos, Teodoro. Que lo Con todo, con abra, todo. que lo destape, que lo destape, que lo destape. Wow, gracias. ¿Qué? Prometo que voy a aprender a tocarlo. Voy a aprender. Es una musical, falta otro. Armónica. ¿Y esto es? Cueros para fumar. ¿Ah? ¿Qué te me vas a dar? Cueros. ¿Qué es eso? ¿Para guardar qué cosa es eso? Son vitelas de Jimi Hendrix. Uy,
Ay, pero qué Rozando. estúpido, a ver. Deslizarlo es deslizando. No, Melissa lo va a dañar. Es deslizando. Ay, deslizando, Oye, Melissa, si lo rompo yo no lo voy a estar pagando, ¿viste? Así que no toques eso. ¿Qué es? ¿Qué es? Muestre, ¿qué es eso? Son las uñas para tocar la guitarra. ¡Pajuelas! Gracias, vale. Para que Pajuelas. acabe esa guitarra. Se llaman pajuelas. Le toca a Miguel. Ok, voy. A ver, yo le empaco eso a Miguel. Vaya usted diciendo quién es. Vaya, Teodor. Ok, Adiós. Vos igual estás en el mismo tren. a ver. Vos estás en el mismo tren. A ver, Miguel. Ah, sí, ya sé. Ay, esto no te va a gustar. Mi regalito va para una chica ¡No! que me recuerda bastante en muchos aspectos y actitudes a como soy yo. Una persona que ¿Qué? considero que tiene mucha energía. ¿Qué? Melissa, ya. Dale. Dale. Es una persona que siento que tiene bastante energía, Ajá. bastante actitud. Ok. Siento que en parte también es impulsiva como Yo. soy yo y también es mecha Ah, no, corta. yo ya no. Pero ya no es Mariela. Otra mecha corta. En verdad, mi regalo es para Gillian. Ahora sí. Ahora sí. Ok, ahora sí. Ay, Bueno, se cerró el sí. Feliz Navidad. igual. Espero que te guste. Falta este infeliz desgraciado. Espérate, que está allá, piquete. ¿no? Que se le haya dado regalo a nadie. Llamemos a Oh, marca. Oh, shit. Hay 4 cosas ya. ¡Ay! Una cartita. ¡Ay, qué lindo! ¡No! ¡No, Miguel, no! ¡Qué creatividad! ¡No, felicitaciones! No, un aplauso para Miguel. ¡Bravo, bravo! Es el detalle y será Melissa, nunca te agradecido. mueras, por favor. Buen te detalle, amo. será agradecido. No, ¿entiendes? este tipo tan detallista. Sé que soy un hombre de detalles. Oye, ¿y esos lentes Ay, son una de la cartita. gasolinera? Pero no la voy a leer porque yo soy así privada. ¡Qué con mis rata cosas. sos! ¿Quieres leerla en privado? Lili, te Sí, yo toca. soy así, a mí Ah, no no, me gusta, es cierto. no me gusta. No, ya Entonces, llegó. ahora Vamos a llamar al escenario a un tipo que ha causado mucha controversia. Se ha ido y ha vuelto. ¿Quién será? Pero cuando volvió decidido. Tirando. Preparen las tropas. ¿Cómo volvió? ¿Cómo volvió? Así, decidido. Haciendo estragos. Y él es. Y volviendo siendo una lámpara, ya no. Ya no es un mueble, sino una lámpara. Marica, que María. Así escuché Una yo. lámpara que se fundió en la primera semana. Así escuché yo. Y el llamado es para. Ozzy. Mi líder, por favor. Ozzy, por Ozzy, favor. baby. Ah, Era yo, dice. ponle la alfombra, Ricardo. La alfombra real. Mi líder, por favor. Tírate al piso. Tome el trono, mi líder. ¿Dónde está? No sé. ¿Sabes? ¿Dónde está la cámara? Allá, al frente. Allá, mira, allá. Bueno, me cierran. Miguel. Este regalo es para una chica que considero vino en un momento un poco Gracias, complicado, Austin. pero creo que en este corto tiempo ha desarrollado esa facilidad de caerle bien a las personas. ¿Quién será? ¿Caerle bien? No, ni idea. Es una linda chica, Ni ninguna. viste muy bien, entonces dije, ¿por ¿Viste qué muy no bien? Bueno, yo de ayudar a un buen outfit? Kim, por favor, acércate. ¡No te creo! Dejaste sorda. No puede ser. Te voy a seguir, te voy a seguir. Que lo abra. Que lo destape. Que lo abra. Me quedo, me voy. ¿cómo la- Mi líder, denle un abrazo y márchese, por favor. Ya. Ay, cállate, Ricardo. Ay, solo eso. Ay, no, pero qué tipo tan entapiñado. Ay, qué lindo. Está bien todo. Ay, pero mira lo que le... No, qué tipo tan creativo. Que se lo qué ponga, regalo que se lo tan ponga. bonito. No, pero voy a poner... Que se lo ponga. Que No, no, lea. Oh, No sí. puede. No, yo decía Espero te haya por... gustado. Bueno, no, mucho abrazo, que a la gente no le gustan esas cosas. ¡No! No, Mariela, no. No puedo creer. Mariela, no puede ser.
Mariela. Dale. Háblenos de esta persona, por favor. A mí me tocó un Ya. chico súper talentoso, súper educado. Carismático. Sí. Talentante no es Austin. ¿Canta o no canta? Austin no Sí, es. canta muy bien. Miguel, pero si a Miguel ya le dio Mari. Qué raro, si a Miguel ya le dio Mari, ¿quién será? Ay, cerca. Me tocó Austin. ¡No! Hizo Gracias, mal la gracias. descripción. Oye, esos papelitos los Objeción. fuertes, ¿no? Yo te juro que los mezclé como 8 veces. Hizo mal la descripción. Qué educado. Qué Para educado. USA. Ay, mostramos. Pero Austin sin Melissa, miedo. aléjate de mí, por favor. Ok. Una bolsa Que no se note que es... Ok. Es que ahí va otra cosa. Qué Que no buen se note gusto, que a es... ver. Por favor, producción. Ese te lo compré para que te Ay, unas recuerdes. hijueputas medias, como Medias. las tías. ¡Ay, Melissa! Mis tías también regalan medias en Navidad. Es que tiene unas galletitas. Pásame el negro ahora, pásame el negro. Se gastó el sueldo en ese gorrito. Vamos a poner. ¡Melissa! Oye, gracias, Kim, Está lindísimo. Ay, no. Me gustó. Sí, ese negro está horrible. Quítese lo que ese no es de marca. Pasalo. No se puede poner. Con ese no, pero qué bello, no, qué bonito, no, bendito sea el Señor. Ya sabes. Espero que te guste. No me pegues. Bueno, ¿qué hago yo? Me No, voy. venga, no sé, que se las ponga, que se las ponga y faltan las medias. Bueno, otra vez se volvió a cerrar, Austin, pasa el negro. así que vamos a pedirle a mi querida Shirley que pase a hacer entrega de su regalo, por favor. Shirley, maldita infeliz. Veamos qué tal. ¿Qué te tocó? Características, virtudes, que... Me voy a de la hacer acá per- antes de que me empuje. Fue como que vi las medias ahí. Yo se la detengo, dele. Bueno, es un chico muy noble, una persona muy sincera. O sea, no hemos entablado mucha conversación, pero siento que tiene un buen corazón y en verdad me alegro que haya sido mi amigo ¿Quién será? Edgar. ¡Edgar, No queda más nada. Pobre de ti que no te gusta. no! No, pues así, pues. Como... Déjala, pija. ¡No! Se puso hasta rojo de la felicidad. No, joda, eso está muy raro, Claudia. Yo tengo 2 regalos, pero voy a empezar con mi amigo secreto. No, pues no empecé por tu amigo secreto. Primero el que no... Vos, habla con tu chica. Ya se puede decir eso. Bueno, yo voté por esta persona en la primera gala. Y yo dije, ella se tiene que ir inmediatamente. Pero después, poco a poco, vi la sinceridad, vi el cariño, vi el amor que tenía por el programa, por ustedes. Y me ha caído muy bien. Yo. Así que, Shirley. ¡No! Yo no sé qué pasó acá, pero entonces está Que lo destape. Que lo destape. Pero míralo, Pero qué ahí- loco. Y pareja. Pensamos que le iba a dar otra cosa bastante también. estúpida. Bueno, una maricada de oro. Ahí compensa el resto. Ay, Edgar. gracias. ¿Un calzón? Con calzón. No, eso A calzón. ¿Cómo se llama la tabla? Oh, esa cara, bro. Y para terminar, ¿verdad? Jessica me puede apoyar en esto. Yo compré esto ya hace un tiempito, no lo compré después de ser novio. Así que, Claudia... Que lo destape, que lo destape, que lo destape, que lo destape. Yo se la agarro, Claudia, yo se la agarro. Por favor. ¡No! Qué hermoso. Mostra. Ay, pero, ay, no. Ay, qué lindo. Estúpida. ¡Wow! Lindo, lindo. ¡Bravo! Ponéselo, pónselo. ¡Que viva el amor! ¡Melissa! No puedo con Melissa.
No es su momento, ya fue su momento. No, ya fue, ya fue. Listo, aplauso, bravo. Bueno, fuera del escenario, fuera. Chao. Espérate. ¡Elisa! Bueno, falta alguien más que tiene que dar su regalito, así que pido por favor que pase al escenario. Espera, yo quiero hacer sentido. Ok, dele. Bueno, espera que estos tipos se quiten de acá, que me están robando cámara. No, están disfrutando el Ya, momento. adiós. Bueno. ¡Bravo, aplauso! ¡Bravo! ¡Aplaudan, pues! Bueno, y por último, pero no menos importante, tenemos a una participante que quiere compartir con ustedes un detalle y algunas palabras, creo que va a decir por ahí. Esperemos a ver con qué nos sale. Y ella es Andreina. ¡Bravo! ¡Bravo! La verdad que soy muy nerviosa y en verdad no sabía si hacerlo, pero dije, bueno, en verdad, solo las voy a leer esta cartita, es para todos ustedes. Miguel, pues, a Miguel va a pasar por donde cada uno de ustedes dándoles un detallito que es de mi país. Mi mamá me ayudó a hacer este detalle y les voy a leer. Saludos, mami. Mami, te amo. Gracias por el detalle. Les traigo este detallito desde Ecuador hasta Turquía. Mi cómplice, mi mamita, que me ayudó a enviarles este presente a todos los países representados por personas tan lindas que de alguna manera nos hemos convertido en hermanos, con todo lo que significa ser hermanos. Los encontrones, las peleas, el amor, los llantos. Hemos pasado por duras y por maduras en este programa. Juntos adaptándonos y conociéndonos, pero hoy por hoy el universo por una razón nos juntó y esa razón es que independientemente de las diferencias que tengamos, nos ha unido el respeto. El respeto. Este detallito son llaveritos de tagua conocidos como marfil vegetal. Crece entre las cordilleras de los Andes y estas pulseritas tejidas con nuestros artesanos ecuatorianos realmente significan mucho para mí, pero sobre todo quiero que recuerden que Ecuador es su casa. El día de mañana, si quieren visitar mi país, me pongo a disposición. Yo puedo ser su mejor guía turística. Me encantaría que todos ustedes juntos o por separado me visiten y este regalito quiero que lo tengan para que recuerden que mi casa es su casa y que espero poder encontrármelos si la vida lo permite, teniendo éxito en todo lo que se proponga. Y pues para ya terminar, lo único que les quiero decir, chicos, es que en verdad para mí va a ser súper difícil ya no estar aquí, ya no poder pisar la casa del poder del amor y poder convivir con todos. Ha sido muy bonito la experiencia. A todas las personas que han estado en mi vida, gracias por hacerme crecer porque cada uno me ha hecho la mujer que soy Bueno, si ahora. terminas con Miguel puedes volver a la segunda temporada. Y nada, en serio, que puedan vivir su historia de amor aquí, fuera del país. Y feliz Navidad para todos. ¡Feliz Navidad, maldito! ¡Música, maestro! ¡Ay, tengo otro detalle, pero bueno! Este es para Miguel. ¿Cómo es esto? Uno en 500, dos en 3000. ¿Cómo es la vuelta? Música y música. Este detalle es para Miguel. Esta cartita es para ti. Este detalle, bueno, si me pueden escuchar, este detalle es para una persona que quiero mucho, que es como mi hermana que me saca de quicio, pero a la misma vez siempre me escucha todos los días y que en verdad la voy a extrañar muchísimo cuando me vaya a mi país. Melissa. ¡Ay, gracias! Que en verdad siento que me ha escuchado, que me ha dicho las cosas como son. Gracias. Es súper sincero, un chico muy, muy querido, se toma su tiempo y estoy muy feliz que ahora pues se ha dado la oportunidad de poder conectar. Y gracias por siempre escucharme y por también decirme las cosas como son. Austin. Austin.
Gracias, Andrina. Ahí está una pulserita para tu mami también. Gracias. Me gustó la tortuga, ¿eh? Muy ingeniosa. ¿Qué tú no sabes? Ah, sí. Está pues. Es que no tenía que dar. Bueno, ya. Y este detalle es para el hombre que me ha hecho reír y a la vez sacarme de quicio, pero lo amo en serio. Te la aunque a gastaste, veces Andrina. Ah, no, es gratis. no puedan ni verlo. Te amo, mi amor. De más. Ya. Bueno, gracias. ¿Por qué estás tan callado? ¿Por qué estás tan callado? No tengo nada que hablar. Tampoco tengo deseo de hablar. ¿No? No tengo deseo de hacer nada. Qué rico. ¿Sabías que me encantas cuando estás callado? Entonces no hablo. ¿Qué? Entonces no hablo. ¿No? ¿Sabías que lo que más me gusta de ti es cuando estás callado? Entonces me quedo callado. ¿Sabías que lo que más me enamoró de ti fue tu personalidad así callada? Sí. Sí. Que yo dije, qué tipo tan callado, me encanta. Tenle miedo a los callados. Por eso. Por eso me gustó. Los callados pueden sorprenderte. Me sorprendiste. Para que veas que no puedes estar pensando una cosa a simple vista. Lo que ves y lo que piensas no es lo que suele ser, sino lo que con el tiempo se descubre. Eso fue lo que me gustó. Bueno, tengo mis días. Estoy menopáusico también. ¿Sí? Menopáusico favorito. Tengo mis días que no tengo deseo de saber de nada ni de nadie. Esos son los días que más me gustan, ¿sabes? ¿Por qué? Que me encanta descifrar a las personas. Creo que te ha sido casi imposible poder descifrarme a mí. En 3 meses no has podido descifrarme. Porque soy difícil de descifrar. ¿Y eso qué? He sido uno de los acertijos más difíciles que has descifrado en tu vida. Ni siquiera descifrado porque no me han podido descifrar. No creo Ay, eso es lo que me gusta. No creo que lo logres tampoco. No me importa si lo logro. ¿Qué esperas tú entonces? No espero nada. No esperas nada. Si no esperas nada, ¿para qué estás? Normal. Uno siempre espera algo de alguien, ¿no? Yo no. No esperas nada de mí. Yo nunca espero nada de nadie. Eso es bueno. Para después no decepcionarse. No, eso no nunca. Más vale mantener eso intacto antes que decepcionarse. Tienes 2 opciones. O te decepcionas o te sorprendes. Yo estoy muy sorprendido de ti. Y yo de ti. Como mismo, ¿tú crees que yo soy una persona callada y que a veces no cuenta lo que le pasa a veces cuando se siente callado? No es necesariamente que me esté pasando algo.
Pero siento que tú eres una persona que tampoco me ha dicho mucho. Es que no es necesario decir nada. ¿Para qué? ¿Tú crees que un pasado define un futuro? No. Pero sí van cogidos de la mano. Ni el pasado define el futuro. Mira, lo que uno es en un pasado no define el futuro, pero camina junto al presente y al futuro. Siempre va a perseguirte eso. Siempre te va a marcar. Tu pasado siempre te va a marcar toda la vida. Por mucho que lo dejes ir, por mucho que quieras cambiar y todo. Eso depende de tu pasado. Y como mi pasado no es tan turbio. ¿Tan? Mi pasado no es nada turbio. Crees entender a las personas cuando están bajoneados. Pero cuando yo estoy bajoneado no puedes entenderme a mí. ¿Quién dijo que no? Yo lo sé. Mire. Si es lo que tú piensas. Puede que te entienda más de lo que tú te entiendes a ti mismo. No creo. Obvio sí. ¿Y por qué la pagaron? Y está bajoneado. Yo Entonces. simplemente estoy tranquilo. Poder del amor. Gracias por todo lo aprendido. Después de este experimento pude desarrollar mucho el amor propio. A la nueva generación disfruta al máximo y no tengan miedo al amor. Y no rompan las reglas, guiño, guiño. El amor nos une a todos, soltar y aceptar. Quiero recordarles que piensen muy bien, porque mañana también tendrán la oportunidad de votar por quienes ustedes creen serán los campeones de la Casa del Poder del Amor. Desde otra perspectiva. Ay, me tendría que sentar ahí, pero esto es muy cómodo. Sentate ahí, por eso me senté para que te sentaras. ¿Sí? Y si quieres, tengo otra idea. Vos te puedes sentar acá y yo me No, ahí siento. está bien, mi amor, ahí Y está. yo me siento ahí, pero acostado. Ay, sobre eso vos. muy bien, mi amor. ¿Sí? Vestido playero queda con esta parte de la casa porque todos me han chuleado mi vestido. Parece que no es navideño, no entiendo por qué. Muy navideño, o sea. Viniste con un... Sigo sin entender por qué, o sea. Lo lindo es que vos y yo estamos combinados hoy. Tenemos el mismo estilo.
El mismo estilo. Sí, estamos más o menos para ir a una cena. Mi amor, lo importante es lo que usted vea y yo vea. Y si usted ve que estamos combinados, estamos combinados. Es cierto, ¿verdad? Sí. Nuestras sintonías Solo que combinan. ¿Qué más necesitamos? Ahí está, estamos lejos. Ay. Sí, no Entonces, podemos lo importante es lo que usted vea y yo vea, ¿verdad? Entonces, si usted ve que estamos combinados, estamos combinados. Coincido, mujer. ¿Ya te dije alguna vez que tiras comentarios muy oportunos? ¿Yo? No, pero ya sabías. ¿Yo? Sí. Ya sabías. Como el que tiraste recién. ¿Cuál? Que los dos estamos combinados cuando queremos estar combinados. Este brillante. Espera, entró en mi ojo. Espera, ahí ya pasó a mi garganta. Ah, sí, ya me lo trae. Ya me lo trae por el ojo me lo trae. Lo siento, quería darte en el cuello. Ah, sí, quería darme en el cuello, me diste en el ojo a propósito. Mentirosa. No, lo siento. Mentirosa. Quería darte en el cuello. Ahora tenés que darme muchos besos para que yo te pueda perdonar. Fue en el cuello. Creo que capaz te perdonaría. Me faltan más besos para seguir pensándolo. A vos te queda súper bien. Todavía no sé, voy a pensar. Mentira. Pero pagas un ticket y vamos. Claro. El ticket está a 60 ¿Te metes a alguna $40. habitación por ahí? Nada que ver. O sea, bueno. ¿Pero qué? Súper económico. ¡Wow! Quiero saber si hay nada más. No sé de quién sea para Ricardo, quién, voy a agarrar. pero- No. Qué montón de... ¿Y por qué no traen chile? Fría, caliente. Ay, yo quiero de esa. Gracias, te amo. Me gusta mi mamá. Rey, trabajar también ayer. Otra vez prendieron esto, necios. Es que el otro está saliendo caliente. Pero es que tarda en bajar. Como quieran. Es que hace tiempo está saliendo caliente. O sea, Pues 2 escúchame, más dale. 2 es 6. Esto es lo que hace... No, es 5. Siempre los veía y nunca los usaba. Siempre los botaba. La pizza muy rico. Son muy buenos. Pues si toleras el picante, No, sí me gusta el picante, lo que pasa es que nunca he mezclado. Venga, ¿Qué es lo que? mira, qué lindo se ven. Fredley. ¿Fredley? ¿Fredley o Fredley? Ese Fredley que por ahí tiene chance y se va y se mete. ¿No? Hace rato. ¿Está picante o no tanto? No. Marica, lo normal. Está mildly hot. Está bueno. No está tan picante. ¿Cuál te gusta más? ¿De No. pepperoni o...? Pepperoni. Claro. Sí.
La primera vez que lo pruebo con el pique ese, jalapeño. Muy rico. Y la cajita, qué ¿Te gustó? linda. Yo la hice ayer. No, no. Me inventas. ¿Cómo conseguiste esto? ¡Qué lindo! Mira. Y eso justamente es para que sepamos a qué lugares podemos ir cuando estemos en Honduras. Yo estoy aquí, San ¿Dónde? Pedro Sula. A ver. Ay. Ok. Eso es Cortés. No sale aquí San Pedro Sula, pero este es el departamento de Cortés donde yo vivo. Acá. San Pedro Sula está por aquí, cerquita de la costa. Está por aquí. Ok, estás. Aquí está Francisco Morazán, que es la capital, Tegucigalpa, Ok. que es donde vamos a ir también. Y cerca de Tegucigalpa está Valle de Ángeles, Santa Lucía. Aquí está Tegucigalpa. No, Santa Lucía está aquí, Tegucigalpa está aquí. Espera, ¿Tegucigalpa dónde está? Aquí es este. Ok, yo nosotros de también San aquí, Pedro a son 4 Tegucigalpa. horas en carro, de aquí a aquí. Valle de Ángeles, Santa Lucía son muy turísticos. La Tigra, que ¿En vamos serio? a ir y nos vamos a desmayar porque es una caminada, pero tienes Ay, que ir qué porque lindo. es muy, muy bonito. Y encima no hay mar ahí, imagínate, es en No, el no, centro. no. Pero es así muy O sea, tradicional. sí hay por el paraíso, por acá, pero es pura piedra y es horrible, es terrible. Ah. Vamos a ir también a Tela, que está acá. San Pedro Sula aquí de Tela son como 2 horas y media hasta acá. La Ceiba Ajá. también. A ver, Islas de la Bahía, donde te dice gris, que son estas de acá. Son 3 horas hasta en carro, son a 3 horas y media en carro hasta acá, hasta Ceiba, y luego se agarra un ferry de 1 hora y media hasta acá. Hasta para acá. ir aquí a Islas ¿Dónde de la está Bahía. Utila y Roatán? Roatán. Yo creo que lo vamos a quedar en Roatán y luego ya estando en Roatán se agarra una lanchita y se va a Utila, que es como a 40 minutos de una a la otra. Que son 3 islas de la bahía. Roatán, Utila y Guanaja. Esa es la más grande, Roatán, luego sí Utila y luego Guanaja, que es la más chiquita. Pucha, qué mucho que hay por hacer. Eh, ¿Sabes qué me dijeron? Santa Las Bárbara- ruinas de Copán me dijeron Sí, que son también, muy buenas. las ruinas de Copán. Lo que pasa es que la carretera está bien fea y mi carro no está en condiciones para andar en ese tipo de... Pero ya pensé también, porque sí hay que ir ahí. Sí. Ya pensé cómo. Seguramente hay algún bus que se puede tomar, ¿no? No. Podemos alquilar un carro. Bueno, Claro, que sea, súper. que sea en condiciones, porque es horrible, está muy mal en muy malas condiciones. Wow. Pero hay que ir, ahí no puede faltar Copán. Santa Bárbara también son pueblitos donde yo te digo que venden las rosquillas que a vosotros te gustan, Ay, con qué rico. café, y son Rosquillas típicas de porque cuajada. ahí las hacen. Ahí tenemos que ir, ahí vamos a ir también. Pues las cuevas de Taulabé, ¿sabes que nunca he ido? ¿A dónde? Cuevas de Taulabé. Y ahí es tenemos muy que ir, bonito. porque tenemos que conocer juntos. Sí, porque ahí no conozco. Siempre paso por ahí por carretera Tegucigalpa. Qué lindo. Y nunca paso. El lago Yohoa, el famoso pescado frito que todo el mundo cuando va al lago Yohoa dice hay que parar. Cuando va a Tegu dice hay que parar en el lago Yohoa. Está el lago y hay un montón de restaurantes. Ajá. Que venden pescado frito y es delicioso. Con tajadas, encurtido, que es muy típico allá. Ay, qué rico. Cataratas de Pulapanzac también. Omoa, que está al lado opuesto o sea, aquí está Tegucigalpa, es al otro lado. Pero también, o sea, Muchas cosas que tiene Honduras. Omoa está a 40 minutos de San Pedro Sula, que es donde me voy a comer la dona. Ah. Es a esa. ¿Y es linda la playa ahí? No, ¿verdad? Normal. Es normal, pero es más bonita la de Tela, por ejemplo, la que está acá por acá. Bueno, pero esa es a 3 horas y media. Son 2, Tela está a 1 hora y media, Ceiba está a 3 horas. Ah, Ceiba. ok. Pero Tela está por acá, siempre en el departamento de Atlántida. ¿Qué más? Cortés, que es el mismo parque, aquí las ruinas de Copán, que es indiscutible que hay que ir. Ay, sí. Parque Los Naranjos es muy bonito, en Santa Bárbara, eso está más abajo. Sí, pero por aquí. Básicamente vamos a hacer aquí y vamos a venir hasta acá. Y Islas de la Bahía. Muy bonito. ¿Cómo conseguiste esto? ¡Qué loco! ¿Quieres que te lo...? ¡Ay! Siempre con mucho amor. ¡Qué lindo! Ahí es para que anotemos todo. O sea, esto es un mega detallazo. Para que anotemos lo que nos gusta, los recuerdos, las cosas lindas, o incluso objetos como plumas, entradas, stickers que nos hagan acordar a fechas especiales o a no tan especiales que hayamos tenido y que nos traigan Vamos a un bonito empezar por recuerdo. hoy. Dale. Sí, Vamos a empezar por hoy. Voy a traer una pluma. dale. Porque hoy es una fecha Especial. Ahí, ¿puedes pasar? ¿Vas a pasar? especial. Bueno. No, gracias. Y Gris se quedó dormido en el baño.
¿Tenés tinta? Empezamos. Bueno. Ponen la fecha. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es el 17. Para arreglar, para la... No, lo que pasa es que están comiendo. Entonces dice, buen provecho, pero están muy callados. Se les oía luego muy silenciosos a ellos. Si usted escriba, yo vea. Me pediste ser novia. ¿El novio dice? Sí, pero en el cosa que te acordás Ah, que no iba. ¿Querés ser mi novia? No, ¿verdad? Yo No. tampoco. ¿Qué tal, parce, ustedes juntos ahora? ¿Sabes qué? Creo que en Después de este tanta tiempo que hemos sido maricada. amigas, en este tiempo que hemos sido amigos y todo, como que logré y ya saqué, siento, la cabeza el reality. Y a pesar de la clase de gonorrea que es Andrés, porque Andrés es una gonorrea. ¿Oíste? Out. Y yo juntos creo que nunca nos vamos a aburrir. No, al menos es para pelear también, o sea, se pelean, se entretienen. Y sabes que las peleas que hemos tenido aquí no las tendríamos afuera. Es chistosísimo. ¿Tú crees? Tenemos peleas tontas. Por ejemplo, lo de las redes. Eso fue... A mí no me molesta realmente. No me... Siempre después de eso me cuestionaba por qué comencé con ese argumento. Sí, ya medio lo habíamos tocado, Mucho tiempo libre. pero fue más que Eso se tiempo llama. libre, fue que yo en algún momento se lo mencioné a alguien aquí adentro como una cosa de cuestión de, sí, vi esto, o sea, como... Y le comenzaron a dar, ¿y qué? ¿Cómo puede ser? ¿Que esto? ¿Que lo otro? Entonces, yo aquí sí me volví como que en algún punto dejé de tener mis cosas Es que claras. Es tan sencillo como, mira, dejar el celular al lado. Ya. Eso es todo. Uno supiera el montón de problemas que se ahorra en la vida simplemente diciendo no. No. Hola, hola. ¡Ay, desastre mundial! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Este es el after del after del after. Aquí hay regalo. Para mí, este regalo de quién es lo voy a poner por aquí. Ok, lo voy a poner por aquí. Ya, bueno, aquí está. Ahí está. Espérate, ¿qué es esto? Basura. Perdonen. Para mí. Para ti, con mucho cariño de mi mami. Gracias. Que me ayudó y fue mi cómplice. Gracias de mamá Andreina. Ay, qué bonito. ¿Sí te gustó? Quiero agradecer a la mamá Andreina por mi detallito. Tuve regalito. Así. Bueno, chicos, este fue, se puede decir que la última convivencia, relajación que tenemos en la Casa del Poder del Amor. Cuéntenme un poquito qué tal la han pasado, se han divertido, qué tal el amigo secreto. Yo estuve muy triste porque yo pensaba que las pantuflitas de elefante. Elefante, me encantaron de elefante. No era para ti, pero para Jessica. Sí lo viste, Vanessa. Sí, no, bueno, lo Qué vio todo el oso. mundo, Ricardo. ¿Cómo se te pasó? Por no estar pendiente. Pero ¿cómo se te olvida si es solamente un nombre? ¿Sabes qué pasó hace algunos días? Y después en el camerino escuché a Andrés diciendo, me toca Jessica. Y dije, ¿te toca Jessica? Entonces ya es Gillian la que me toca. O sea, ¿lo hiciste de broma o qué? Es una Lo que pasa es que yo no quería que nadie sepa de que mi amigo secreto era Mare, por eso es amigo secreto. Pero nadie te Entonces el preguntó, caballero ¿no? agarra y me pregunta en camerino, me dice, aquí te tocó, no me acuerdo quién fue que me compró, a Jessica. Entonces yo veo que Ricardo hace esto. Y yo, ¿qué? ¿Te tocó Jessica? Y yo, sí, me tocó Jessica. A mí también me dijiste que Jessica. ¿Viste? A todo mundo le dije Ya que cuando Jessica. le dijo a Sebastián, ahí es cuando le escuché. De hecho, Entonces yo le dije, dije, le das el regalo ¿a y quién le das un tocó? besito. Jessica. Le dije. Y me confundí con Jessica Gillian.
me tocó Gillian. Pero o sea, es que cuando vas a comprar el regalo, creo yo que piensas en la persona para comprar el regalo. Uno es Obvio. con J, otro Pero con Y, a Jessie le acaba encantaron con al- an. Abuelita que siempre anda sin lentes. O sea, el cizañero de la casa Anda logró engañar chachalaco, anda nuevamente. chachalaco. Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué feo. A ver, ¿quién se le hizo más difícil pensar en un regalo? Para el que le tocó. ¿A A ti? mí, sí. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque, nada, cuando me tocó ella dije, uy, tiene que ser algo bien simbólico y fuerte. Entonces, ¿Lo mandaste a hacer o qué? más o menos. Algo, ciertas cosas compré y ciertas cosas hice. Ay, Entonces, ¿cómo te sentiste, Mariela? Muy lindo. Eso. Cómetelo. Para que te vuelvas a equivocar de regalo, dice. Sí, muy lindo, muy significativo para mí. Incluso ya escribimos lo primero, pusimos la fecha, porque me cuenta Alejandro que es para poner álbum de recuerdos, dice, las crónicas de Mariale, álbum de recuerdos. Salimos por acá. ¿Esa foto fue cuando rompieron las reglas? No, ese fue... No, Zacarias. Vanessa. Pregunta Fue nada cuando más. fuimos a Zacarias. el viaje. El viaje que nuestros compañeros nos dieron. Entonces, empezamos, Alejandro me dice que aquí vamos a poner nuestros momentos importantes. Entonces empezamos porque me parece que este es un momento especial para empezar a escribir. Ahora que vamos a salir de la casa del poder del amor y vamos a empezar a vivir realmente la relación. Pero Me ¿quién va a encantó. tener el libro? ¿Ah? ¿Quién va a tener el libro? Son las crónicas de Mariale. Bueno, no sé. Bueno, son de los dos porque es Mariale y Alejandro. Así que van a tener que dividirse, escribir cada quien la versión de los hechos. Así ¿No? mismo. Porque cada Y quien ve dejar diferente. objetos. Yo Por creo ejemplo, ahora que dejamos una le pluma. creería- Ah, le sí, creería sí. más a la versión de Alejandro. Y dejar objetos. Esta es objetiva. la primera. ¿Por qué es esta? Esto, Este es el primer objeto. ¿Por qué? una pluma roja. Sí, representa la pasión de nuestro amor, pero a la vez la ligereza, porque nuestro amor no nos pesa a ninguno de los dos. Poético. Ya muy loco, oye. Aquí vemos a una parejita Gracias por coordinados con sus suéteres. Combinados. Eleonor y Teodoro. Ahora sí me parezco a ella porque estoy cachetona. Y bueno, los suéteres coordinados para Navidad. Dios mío, se ve muy lindo. Eso a mí me encanta. La verdad. ¿Sí lo van a utilizar? Claro. ¿Cuál es el clima allá? En mi ciudad, en La Paz. Frío. ¿Es En mi frío? La Paz, en mi ciudad, sí es frío. Sí, porque si fuera en Puerto Rico, No, al no, minuto uno, no duran. Uf. Por favor, con tableta de Sorochipila, Edgar. Muy, por- muy alta mi ciudad. Más de 3.600 metros. Wow. Ok. Te vas a marear tantito, capaz, cuando llegues. Uy, no, se va a re Te vas a cansar un poco más, pero bueno, es parte de eso, está bien. Y bueno, una sorpresa para mí fue lo que acaba de pasar aquí a mi derecha. Para todos. Fue una gran sorpresa porque sentía que es como que una relación extraña porque sentíamos que en la semana, independientemente que finalmente estaban apenas hablando, que si la amistad, de que no te me acerques, que nada, y Sukiti decide Cambiaste, Vanessa. ser Sakata y Sukiti. Son mis dos versiones. Esto es Sukiti porque sí me sorprendió bastante. Sukiti, ¿qué pasó por tu mente, Andrés? O sea, yo quiero saber ese proceso mental de no te me acerques a, vas a ser mi novia. O sea, fue un brinco. Lo que pasa... Hablarle a la mamá, a tus mamás, pedir permiso, o sea. Fue un trámite, ¿no? Fue un trámite tremendo y estaba yo... Lo que pasa es de que ella también agarra y me dice, ya no me vas a volver a ver nunca más. Esta va a ser la última semana. Faltan, y así me tiró una cuenta regresiva de 5 días para no verme más, 4 días para no verme más. Y yo como que, si ella supiera los planes que tengo, ¿no? Como si supiera que no la voy a volver a ver realmente, pero, o sea, la mujer no se deja sorprender. Hay es que muy echar un ansiosa. tantito de drama, ¿no? Cállese. Entonces, es como que no se deja sorprender y hay muchos planes más adelante. O sea, como yo lo he dicho, mi relación no la van a vivir ya aquí, ¿me entendés? Sí, porque ustedes renunciaron a ser ganadores de Sí, reality, o o sea, a competir por eso sí. hace un tiempo atrás. Sí, o sea, como que ya no, nuestra relación no es televisiva, de hecho. Entonces, como que nuestra relación no es televisiva. Entonces, como que
Quería regalarle también ese momento aquí y es la final, es el final de la historia donde realmente nos conocimos, pero también donde comienza la de nosotros, que es allá afuera. Entonces, como la mujer es muy ansiosa y está todo el tiempo ahí, que y esto, y lo otro, y por qué, y vas a ir y no te vas a volver a ver, y que Navidades. Que el y, tiqueta ay, Bolivia. Oye, no que te he todos hablado de sabemos las que lo Navidades, tiene. mentiroso. y por Dios santo, así fue como que yo relajado ahí, paciente nomás, Yo mientras lo he dejado ser, mentira, me mientras yo, hiciste casi, dramático también. mientras yo casi todos los días hablando con su mamá y un montón de O sea, cosas. hablaste más con su mamá que con lo que hablaste con Mari esta Claro, semana, no, de seguro. porque la señora es ansiosa y es como que se queda con una duda y comienza a preguntar. Comienza a preguntar, sí, señora, usted no puede dejar ni un hilo suelto que lo comienza a jalar y Virgo, a dónde llega, digamos. Bien Virgo de mi parte. Y no, Yo soy Virgo. el reto real fue coordinar los horarios con mis mamás y con su mamá también de ella porque maneja una agenda bastante ocupada. Mi mamá, la de Los Ángeles, está a 11 horas. Mi abuela me la topé y me dijo, estoy en Nápoles. Me dijo, ¿qué hace allá? Digamos, debería estar en Bolivia. Y tenía una diferencia de horario de unas 7 a 8 horas, creo. Y en Bolivia tenemos igual una hora de 8 horas. Y tenía que esperar que salga de mi trabajo mi mamá. No dormí durante 2 días, casi no dormí bien. Por eso paraba durmiendo por la casa. Ahí, donde pillaba, me dormía. Entonces fue una locura. Su mamá me trató, no lo pusieron completo, sí. ¿Por qué? ¿Cómo te trató? Me llamó la atención así como que espero que la hagas feliz y después aquí nos vemos, me dijo. O sea, cuentas claras acá de Classic. frente. Los apoyo con tal de que la hagas feliz, me dijo. Y como no la hagas feliz. Te la verás Y conmigo. me dijo, no me toca más que apoyarla, me dijo. O sea, realmente esa bendición fue un poco de apoyo a mi hija, no sé si a ti todavía, Claro. pero a ella sí la... Con el palo en la mano, ¿no? Pero no, fue un poco, fue divertido, un reto bien bonito. Mari, para ti siempre ha sido muy importante que tu mamá esté envuelta también en este tipo de decisiones. ¿Qué fue para ti, significó ese detalle que él haya primero platicado con tu mamá y te vimos conmovida, emocionada? Yo creo que todo el mundo estaba conmovido y emocionado porque hemos sido testigos de esta historia desde el día 1. Le acabo de decir justo a Andrés que me pareció un detalle muy valioso para mí. Creo que saben lo que significa mi mamá para mí y mi familia, pero bueno, mi mamá es el centro, digamos, la cara de mi familia. Entonces, tampoco es así como dice Andrés, ¿no? O sea, tampoco es que te he estado presionando mucho, solo sí lo he estado molestando con el hecho de 7 días más para que me veas la cara. 6 días más para que me... Entre ¿Qué te- broma qué y te broma, la presionaba? verdad se Disculpa. asoma. ¿Qué te presionaba? Disculpa. Y hemos estado Cuando de salgan amiguitos. los capítulos vas a entender. Ay. Entonces, la cosa es que no, estuvo muy lindo. La verdad no me lo esperaba para nada. O sea, sí te sorprendió. Full. No me lo esperaba para nada. O sea, hemos estado súper tranquilos aquí en el programa. Yo, obviamente, por mi lado, tranquila. Él también ha estado por su lado. O sea, obviamente hemos estado ahí como conversando, teniendo acercamientos. Pero yo creo que en algún momento ya despegué mi cabeza fuera de este programa y eso fue muy positivo para mí. Este reality me ha dado muchas cosas buenas. Me dio Andrés, me dio amistades. Ay. Entonces, a la final y fue un aprendizaje muy grande y obviamente dije, ya no va a pasar, pero si no pasa está bien. O sea, realmente ya pasó Ya un te habías punto en el que dejé de... rendido. Claro, Te habías o sea, tirado la toalla. Sí, dije, Es si lo no que pasa ella, está bien. es lo que ella pensó, digamos. La intención era hacerse el muerto, esperar que se aleje, se calme y de ahí a sorprenderla. Porque es así nomás la única manera de sorprender a la mujer. Pero me calmé, me tranquilicé y dije, bueno, ya que pase lo que tenga que pasar y si somos amigos, igual nos llevamos súper bien. Obviamente yo sí le dije un día que va a salir el capítulo, supongo que le dije, ahorita estoy siendo tu amiga, pero después de esto tienes que entender que me va a costar. O sea, yo no puedo, si es que estoy enamorada, si es que me O sea, fue una gustas, amiga. no puedo ser tu amiga, Guiño, fingir guiño. tanto tiempo, exacto. Ajá. Entonces, nada, ya no tengo por qué fingir. ¿Por Ya qué es mi no. novio? Ah, felicidades. La verdad, qué bonito que tengan una buena final a esta historia. Así que hay que dejarse sorprender, ¿no? Sí, por favor no pregunten mucho las mujeres. No a vamos veces a hay una preguntar sorpresa. tranquilo, siguiente tema. ¿Verdad es? Debería dejarme más sorprender por la vida y por él. Renier, Melissa, ¿todo bien?
Sí. Acá quitándome el esmalte de las uñas. Ahorita estaban platicando, pero todo bien en el paraíso. Todo bien, ¿cierto, mi Sí, amor? tenía ganas de estar O tranquilo. decir que no. Todo bien, ¿Lo digo o todo no lo bien. digo? Renier, dinos la verdad. Que eres muy fastidiosa. Ah, sí. ¿Por qué dices eso? Nada, porque es para fastidiarla yo a ella. Nada, disfrutando. La verdad he tenido un día un poco complicado por situaciones que tengo personales afuera y no me he sentido con los ánimos de estar contento, Di feliz la verdad. como usualmente estoy. Di la verdad. Cállate un Tú segundo. me haces ver como la tóxica, pero di la verdad. Pero es que tú no tienes ¿Cuál es nada, la verdad? Habla No y tenés- lo hablo yo. no tienes nada que ver con esto. Simplemente Háblalo, Melissa, por favor. Lo digo. que no tienes nada. No tienes ¿Lo nada. digo o no lo digo? Di lo que tú quieras. Él se va a enojar, pero yo lo voy a decir. Renier, ustedes han visto que a él le encanta bailar y desnudarse. Claro, claro. ¿Cierto? Ay, él quería bailar con el traje que bailó Edgar. Pero él no lo hace no porque yo no le diga que lo haga, Ah. sino porque se siente un poquito gordo. ¿Y tú piensas que eso es motivo? ¿Tú piensas que eso es motivo? ¿Tú crees que a mí me da pena enseñar mi barriguita? Bueno, pues entonces... ¿Tú crees que a mí me da pena enseñar mi barriga? No. Oye, entonces ¿quieres utilizar y bailar? Porque te esperamos. Te esperamos, Ve y cámbiale aquí, te esperamos. Muchacha, eso me lo pongo yo y reviento a todos estos que Pues no saben hazlo, ni vete. bailar. ¿Dónde quedó? Edgar? Muchacha. Ve al camerino, te vamos a esperar y vamos a seguir hablando. Siento que sobro aquí, o sea, como que siento que estoy en un lugar, sobro. Bueno, así entró Renier, esa fue la impresión, y así también Que se se vista, despide por favor. Renier. Melissa, por favor, te puedes poner la ropa, Renier. Melissa, trataste toda la temporada de librarte de ese baile, pero puede ser al último día realmente de plática, entonces. ¿Cómo En te la casa sientes? arreglamos. ¿Cómo te sientes? Yo te dije, en la casa. Tu cara yo no sabía más. que ibas a Arreglamos, decir. obvio. Renier, ¿en la casa realmente se enoja o te pide que bailes? En la casa es mal. Ay, cállese. En la casa ni habla. En la casa es, mira, calladita. Así que todo eso que ustedes ven es aquí adentro nomás. Dentro de todas las cámaras. Ponte la camisa porque no tiene... Por favor, la camisa, vístase, niño, por favor. Todo ese visaje suyo es aquí adentro nomás. Por el micrófono, por favor, póntelo. Yo digo que bailes así. Es que visaje, oí Sebastián, es que visaje. Ya está utilizando esas palabras. Eso que no sé todo mi... Ponte el micrófono. Eso... Pongas el micrófono. Espérate, brother. Su potencial, Bambán. En la cadena o algo. Eso que no sé todos mis movimientos. En la casa arreglamos, ¿verdad? Pues en la casa vamos a arreglar. Usted se hace, pero aquí delante de cámara, allá afuera mando yo. ¿Ok? Afuera. Que quede claro. Adentro. Lo lindo es adentro. Andreina. Aquí estoy yo. Gracias. Ay, La sí. que me dejó la mirada Tú tildida también atrás. bailaste. También hice ahí mis pasitos. Es que yo admiro muchísimo a Shakira, entonces ahí lo que aprendí cuando era chiquita lo puse en Igualita a práctica. Shakira, te sacas 2 costillas y ahora es Shakira. Me saco 4, no, mentira. Pero no, me la pasé, me la divertí. La verdad que estoy en ese proceso ahorita de disfrutar lo poquito que queda, ¿no? Y me gustó que todos están como también en la suya, disfrutando, pasándola rico y eso. Edgar, y esos movimientos ahí como... ¿Qué tal? ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te sentiste al verlo? Edgar, yo no sé, pero Edgar me puso a dudar. No vi. Se entregó, se entregó. Full personaje.
Full personaje, Claudia. Uno lo deja El mejor todo que en la bailó, el pista. mejor que bailó. Era así. Obvio. Era un chico que ¿Conocías entró estas y me bailó. atributos? Me sorprendió. ¿Para bien? Para muy bien. ¿A ti te escribió? ¿Planean repetirlo en Bolivia? En Bolivia, en Puerto Rico, en Costa Rica, en Chile, en donde Pues sea. ahí- Bueno, chicos, ha sido muy lindo verlos a todos compartir, riéndose. nadie- Ay, te vas a despedir. Porque yo Y tenía... este cuaderno vamos a leer algunas de las cositas Yo quería escribir algo. que han escrito. A mí no me vayan a leer el mío. Léele, Sebastián, léele, Sebastián, léele, Sebastián. Bueno, aquí Andrés Hola. dice, poder del amor. Gracias por todo lo aprendido. Después de este experimento pude desarrollar mucho el amor propio. Aprendí sobre el amor, sobre lo que quiero y no quiero en mi vida. Lo importante de escucharme y mi consejo para todas las personas que puedan apreciarlo. Conócete primero, atiéndete y ámate para luego amar. No confundas el amor con aferrarte a una idea. Cizañoso boliviano. Ay, pero ¿por qué no lo metes ahí? Pues? Gillian dice, habla Gillian aquí, estoy feliz y agradecida de esta linda oportunidad. Me voy con lindos momentos y amigas que valen más que oro. Con eso ya gané. Gillian. Muy bien, allí for déjame life, ver por baby. acá. Melissa Gates dice, estoy aquí, la experiencia de vida más grande que... quieres leer, esa es la mía. Ah, ok. Melissa Gay, estoy aquí, la experiencia de vida más grande que puedo experimentar en mi corta vida. Me voy con todo lo vivido y aprendido. Sean originales, auténticos y sobre todo no hagan daño. Atentamente, el Club de los Corazones Rotos. Y después pone, los odio a todos, no volvería ni loca. Espero no volverlos y ver jamás en mi vida. A ver, Suerte jamás en mi envidiosas, Melly Gates. Suerte envidiosas, Melly Gates. A Había ver. puesto gonorreas, pero lo borré. Pero gonorrea es una palabra muy normal. En Medellín, no, sí, no, de pronto no. en Turquía, no. He querido poder del amor. Gonorrea. Dice, quiero agradecerte por darme la oportunidad de haber llegado hasta aquí, ya que esta experiencia me ha permitido crecer como persona en todos los sentidos. Me siento muy agradecida con el universo por haber conocido a toda esta gente que en su esencia es maravillosa. Me voy de aquí súper satisfecha y feliz porque yo gané desde el momento en el que llegué a Estambul y superé mis expectativas y metas laborales en este proyecto. Me llevo el cariño de todos y la magnífica experiencia que he vivido en este lugar y tiempo. Los amo, gracias, atentamente, la Diabla. También hubo dibujitos muy lindos. Ah, ese es Melissa y Renier. Igualitos, parce. ¿Quién lo dibujó? ¿Tú, Renier? Igualitos. Wow, Andreina, qué talento, qué talento. ¿Fuiste tú? Qué talento. ¿Qué dice ahí? Dice, me lo Igualito. reservo y mi chiquita. A ver, dice, querido poder del amor, gracias por esta maravillosa oportunidad de descubrir facetas de mi vida que no conocía, por entender que el tiempo es relativo. Que el primer día se siente como una semana como un mes y un mes como un año. Pero que cuando abren las puertas y ves a las personas que te interesan, el tiempo se te pasa volando. También descubrí que el amor no solo se encuentra en una pareja, sino en amigos y amigas. Y me voy feliz de haber conocido a tantas personalidades tan diferentes, pero únicas, que me las llevo en el corazón. Y sé que tengo varias casas en diferentes países. A la nueva generación, disfruta al máximo y no tengan miedo al amor. Y no rompan las reglas. Guiño, guiño. Atentamente, Cris. Apaguen la calefacción. Ay, sí. Tiran aire. Sí, eso sí. A ver, ¿cuál más? Es que son varios, chicos, ¿ustedes sí? A ver, uno más. Poder del amor. Eres uno de los maestros más grandes que he tenido en mi vida. Me dice experiencias de vida, situaciones que a través de mis amigos y mis propios errores pude entender, aceptar y aprender para ser una mejor persona. Aprendí que la confianza es algo que uno debe entregar con el tiempo y no de la noche a la mañana. Aprendí que una discusión hay y que llevarla con sinceridad. Obra bien que el karma existe. Para amar a alguien, primero debes amarte a ti mismo. La comunicación y empatía es la base para cualquier tipo de relación. El ser feliz es una decisión del día a día. Una situación se convierte en problema dependiendo del enfoque que queremos darle. Si lo miras como un problema, eso será. Si lo ves como una oportunidad a mejorar, puertas se abrirán. Puedes mantenerte tranquilo siempre estando en una posición neutra. Si te pones de un lado, el otro estará en oposición tuya. Al fin y al cabo, tú decides si estar tranquilo o defender y hacer justicia. El amor nos une a todos. Soltar y aceptar. escucha, oye, se Freddy.
¡Ay, nómada! A ver, vamos a ver lo que nos dio Lo que Andreina. le Solamente, espera luego. Andreina, que la letra y con el bolígrafo azul. Te lo Es el traduzco, Vane, te lo no, es que está traduzco. es como es azul y el bolígrafo es como azul, pues se ve Fíjate, todo azul. traduzca. Vanessa, discúlpame. Dice, llegué convencida que aquí viviría la oportunidad que solo en los cuentos de hadas pasan. Mis padres siempre me dijeron, solo ve, disfruta, vive la vida y nos dejó... ¿Y qué? ¿Cómo? Ay, marica. Y no dejes que nadie cambie tu esencia. Fueron meses duros lejos de los seres queridos, pero... No, vas a tener que leerla tú. ¿La leo yo? Es que no... Sí, léela. Es que está azul y azul y no. Bueno, acá al ladito. Llegué convencida que aquí viviría la oportunidad que solo en los cuentos de hadas pasa. Mis padres siempre me dijeron, solo ve y disfruta, vive la vida y no dejes que nadie cambie tu esencia. Fueron meses duros, lejos de los seres queridos, pero al pasar de los días y con todas las actividades que se realizan, fui entendiendo que la vida se la vive como uno quiere. Conocer personas con diferentes culturas, idiomas, desarrolló en mí ese deseo de creer que las fronteras no son límites. Turquía, un país maravilloso con gente descomplicada, amable y cariñosa, se quedan con un pedacito de mi corazón. El poder del amor fue justamente eso, una fuerza invisible que con sus redes te va envolviendo y haciendo que tú fluyas. No hay oportunidad para la falsedad, pues el tiempo se encarga de sacar la verdad siempre. Que si creo en el poder del amor, lo creo siempre, lo he creído y prueba de ello es lo que ahora con Miguel estoy viviendo. Aquí al otro lado del mundo, gracias, poder del amor. Ay, muy lindo, lo voy a poner aquí dentro, ¿va? Sí. Ay, gracias por aplaudir. Muy bien, chicos. Así, de esta forma, damos concluida nuestras citas semanales para platicar de las cosas que suceden en el programa. Y quiero invitarlos mañana a la pregala, donde vamos a entregar las nominaciones de la temporada que ustedes mismos han puesto estas categorías. También quiero recordarles que piensen muy bien, porque mañana también tendrán la oportunidad de votar por quienes ustedes creen serán los campeones de la Casa del Poder del Amor, el ganador y la ganadora de la primera temporada. Y hablando de primera temporada, ya en casita, a todos los que deseen entrar en la segunda temporada, regístrense en www.elpoderdelamor.tv. Yo soy Vanessa Claudio, me despido y chicos, sus 8 horas están completadas. Buenas noches. Yo les quiero contar algo. Mi amigo secreto era Fred y yo ya le di el regalo. ¿Estás diciendo que le regalaste a Shirley? ¿Qué está pasando aquí? Sorprendidísimo con la química y la pasión desbordante que tienen. En la casa de los hombres, ¿qué creen que es lo que más van a recordar? Los 3-2-1, Vanessa, así las peleas. Cuando ya no esté aquí voy a extrañar cada rincón, porque cada rincón hubo un recuerdo muy bonito de él. Quizás no el amor, pero ahora sí yo considero que tengo amigos. Una experiencia muy intensa y también me voy tranquilo. Me voy muy tranquilo. ¿Por qué Shirley salió así después de las palabras de Sebastián? Eso es algo que no comprendo. Además, fue impresionante la pasión que desbordaban. En sus manos está parte de la elección de escoger al ganador y la ganadora de la primera generación del Poder del Amor. Hay alguien que me recuerda a una persona que amé con todo mi corazón y mi vida. Voto por ellos porque creo que merecen ganar. Voy a votar por esta persona porque para mí ha sido una
gran amiga. Pienso que su historia de amor me ha llamado mucho la atención. Parece que se merecen todo lo que están viviendo. Te quiero mucho. Ojalá este premio sea para ti. Muy bien, ya están sellados con el sello del poder del amor, así que mañana podremos abrirlo juntos y saber cuál es el voto de todos ustedes.